como una función para reprimir actitudes y comportamientos. Por regla general, cuando se hace un control del trabajador, es lo que se llama evaluación de desempeño. Lo que se pretende es ver si ese trabajador está dando el 100% en su puesto de trabajo o si ese trabajador es adecuado para ese puesto de trabajo. Estás haciendo la forma de una manera, el trabajo de una manera que a lo mejor podías hacerlo de otra y te iría mejor. Entonces yo como tutor o encargado te puedo decir, mira, está muy bien, pero intenta hacerlo de la otra forma. ¿Qué ocurre? Que siempre tenemos miedo, la sensación de que nos están fiscalizando, de que esto va a ser para ver si nos quitan o nos echan a la calle. Sinceramente, hay ocasiones en las que será así, no les voy a engañar, pero la finalidad fundamental del control no es otra que esta. ¿Vale? ¿Cuáles son los procesos de control? ¿Cómo lo podemos desarrollar? Son 5 etapas fundamentalmente, como tienen en la figura de abajo. Sería al principio pues lo que es el establecimiento de estándares, es decir, cuáles son los objetivos fundamentales que tenemos que cumplir, hacer un seguimiento de que estamos obteniendo la información correcta de esa operación, comparar lo que estamos haciendo con lo que viene recogido en los estándares, nos estamos alejando, estamos siguiendo por la senda que es, etcétera. Corregir esos fallos y sobre todo la retroalimentación. ¿Qué significa? Eso no es otra cosa que yo he aplicado este sistema de trabajo, obtengo respuesta, obtengo la producción que yo esperaba, obtengo el rendimiento de ese trabajo. Es un poco el intercambio de información. ¿Vale? Aquí lo tienen establecido en el gráfico. Y una cosa importante que nosotros tenemos es ver cuáles son los medios de control, cómo los podemos desarrollar. Son distintos. Tenemos en primer lugar lo que es la autoridad de la jerarquía. Es el control de los subordinados por parte de los superiores, lo que es una especie de régimen autocrático. ¿Qué estás haciendo? ¿Cuánto tiempo llevas haciendo el informe? Te estás pasando los 10 minutos. Ustedes, no sé si se lo dije en la clase pasada, ustedes han oído hablar del programa El Jefe, ¿verdad? Vale, pues es que un jefe, un director, un super mega jefe de una empresa se infiltra en una de las sucursales de su entidad y se hace pasar por un trabajador nuevo. Entonces, en este caso, uno de los jefes en una tienda de hacer bocadillos, y cuando lo coge la encargada, que es una chica de 20 años, y él tiene como unos 50, le dice, bueno, venga, ponte a hacer un bocadillo. Saca el cronómetro y le dice, tienes 2 minutos para hacerlo. Y si no lo haces en 2 minutos, estás en la calle. Esa no es una forma de controlar, porque es un estrés. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Tienes la seguridad de que tu trabajador esos 2 minutos va a rendir el 100%. Pero ¿qué ocurre? Limitas mucho la creatividad y la iniciativa del trabajador, porque en un ejército no queremos estar ninguno. ¿Vale? Normas y procedimientos. Son controles impersonales para establecer lo que debe de hacerse. Hay una serie de normas, que no es que sea una norma porque... Hola, buenas tardes. Una norma porque eres Patricia o una norma porque eres Marcelo. Son unas normas de comportamiento que se aplican a todo el mundo y que hay que cumplir, como pueden ser horarios de entrada, horarios de salida, descanso, trabajo que hay que realizar, etc. Es una forma de controlar. Establecimiento de objetivos, también lo mismo. Vamos a ver si llegas a los objetivos que yo te he marcado. Se utiliza mucho para lo que es venta, sobre todo en ventas. Casi todos funcionamos por objetivos. Siempre, siempre. Lo que pasa es que, como dice Patri comenta que objetivo le suena a venta, claro. Pero, por ejemplo, hay otro tipo de objetivos que no suelen ser ventas, como por ejemplo, ¿se les ocurre algo? ¿Perdona? En unidades vendidas, o por ejemplo, satisfacción del cliente, que lo podemos medir a través de encuestas. Mi objetivo principal es mejorar la atención al cliente. Hay que vender, pero ya estamos viendo mucho. ¿Qué pasa? Que la gente se queja de que la venta es impersonal, que vendemos mucha cantidad, pero no se sienten tratados con deferencia. Hay que buscar un sistema de medir hasta qué punto están contentos con nuestro servicio o no. ¿Vale? O, por ejemplo, tengo un nivel elevado de ventas, pero tengo un servicio postventa malísimo. Te encasqueto el producto y después ya no me vengas con historias. Me da igual, desde lo que se queja. Mi objetivo puede ser mejorar ese servicio postventa. ¿Vale? Y veo con brillo. ¿Cómo hacemos un seguimiento del desempeño? Suele oscilar, hay distintas formas de cómo hacerlo, ¿vale? Y vamos a estar a través de lo que es la teoría X-Y, que ya vimos en el tema pasado, que hacía referencia a 2 extremos. La teoría X la identificábamos con la parte radical y la Y era una parte un poco más light. Pues a la hora de establecer el control ocurre lo mismo. Fíjense que aquí lo tienen en el gráfico. En la parte izquierda hablamos de teoría X, controles rígidos, vigilancia, disciplina, y está centralizado básicamente en el Departamento de Recursos Humanos. ¿Se les ocurre algún tipo de control rígido llevado por recursos humanos, tipo teoría X? Algunos se lo tienen que haber hecho alguna vez en el trabajo. Control de firmas, entradas y salidas, lo que es fichar con la tarjetita. Que yo me río de las tarjetitas, porque yo he llegado a ver en una administración pública a una persona fichando con un tocho así de ficha.
que los compañeros se las dan y son los compañeros los que fichan. Y tú no controlas si esa persona ha entrado o ha salido. A consecuencia de esa evasión se inventó una historia nueva que era a través de la huella dactilar. Y no se veas la que montaron en el Cabildo porque se negaban que era una violación de los derechos de la persona y de no sé qué rollo más. Si tú realmente fuiste cumplidor en tu puesto de trabajo, te daba exactamente igual la forma en la que te detectaran cómo entras, cómo sales o cómo lo haces. Apunte aparte, muchas veces, lo comentábamos la clase pasada, que creo que también Javier lo decía, hay veces que no te queda otra que usar la teoría X, porque el propio trabajador o tu propio equipo de trabajo te obliga, ¿vale? Si tuviésemos la parte contraria en lo que es la teoría Y, no, mira, que es que llego más tarde porque tal, o llego más tarde porque cual, y resulta que cuando quieres mirar el fichaje lleva 1 mes y medio entrando todos los días a las 9, cuando su hora de trabajo es a las 8. A partir de ahí es cuando decidas, teoría X. Aquí todo el mundo, incluso pusieron lo del ojo, que también tenían pensado detectar por el escáner del iris para la entrada al trabajo. Se paralizó, no se puso y siguen con el sistema de las tarjetitas, que eso y nada para mí es lo mismo. Vale, ven un poco pues aquí lo que sería la teoría I, que habla de la flexibilidad, del autocontrol y de la centralización. Recuerdo lo que era el tema de las relaciones humanas. Tienen que existir, pero ¿qué pasa? Que en cuanto se nota la mano nos cogemos el codo. No podemos ser flexibles 100% porque al final uno inconscientemente acaba abusando de esa situación. ¿Vale? El asentismo laboral. Aquí entramos en un tema un poco delicado para ver qué es lo que podemos entender por asentismo laboral o no. El asentismo laboral es toda ausencia de una persona de su puesto de trabajo en horas que correspondan a un día laborable dentro de la jornada legal del trabajo. El control del asentismo, el estudio de sus causas y su prevención son algunas de las tareas principales del Departamento de Recursos Humanos. Vamos a entender el asentismo desde distintas perspectivas, como las tenemos aquí. El asentismo es no solamente no ir al trabajo, tal y como le pone aquí, existe también lo que es el asentismo presencial. Voy al trabajo y estoy pensando en las musarañas o en el fin de semana que me voy a pegar mañana. ¿Vale? Asentismo justificado hace referencia a los periodos de tiempo en que un empleado se ausenta de su puesto, dentro del horario de trabajo por causas justificadas reconocidas legalmente, ¿vale? Como la incapacidad temporal por enfermedad o accidente, permisos legales retribuidos, permisos no retribuidos, asuntos personales relacionados con la actividad sindical, etcétera. Aquí viene mi pregunta. Bueno, vamos a terminar y ahora les hago la pregunta. El absentismo no justificado lo constituyen las faltas de trabajo por causas injustificadas: retraso, salir antes de trabajo, no acudir al trabajo por enfermedades fingidas, faltar al trabajo para el cuidado de los hijos o personas mayores, etcétera. ¿Hasta qué punto consideran, el problema viene aquí, qué consideramos como justificado y qué consideramos como no justificado? ¿Por qué? Un asentismo justificado supuestamente es cuando tú tienes una justificación legal para poder ausentarte del puesto de trabajo. Pero ¿cuántas veces se considera que es propio o aceptable que faltes al trabajo por un asentismo laboral justificado? ¿Perdón? Efectivamente. Está comentando Alfonso que viene marcado en el Estatuto de los Trabajadores. Un porcentaje de las horas trabajadas va a venir determinado que te puedes ausentar o que no. ¿Qué ocurre? Que muchas veces no nos acoplamos al estatuto en el sentido de, bueno, no me voy a poner a mirar si es un 20 o un 30, para una vez que falta, pues bueno, todo le puede pasar. Pero ya cuando una vez es 1, y 2, y 3, y 4, el caso extremo que se pone siempre, tienes una enfermedad muy grave. Tú tienes una enfermedad muy grave y entiendo que pueda faltar, pero es que tu ausencia me puede generar un problema en el trabajo, porque quien se está quedando es el que se está encargando de hacer tu trabajo y el del otro. Entonces se permite una cierta flexibilidad, pero tampoco se puede exceder porque al final en quien repercute es en el trabajador que se queda. ¿Vale? Obviamente a mí me dicen que un compañero tiene una enfermedad grave y apechugo. Encima no me voy a poner de perreta, oye, que llevo 1 año sin venir. Hombre, si tienes en cuenta que está muy grave, pues vale. Pero hay gente que no se lo toma así y puede generar lo que se denomina el conflicto laboral. ¿Vale? Asentismo no justificado, el ausentarse del puesto de trabajo para cuidar a los hijos, por ejemplo, no está justificado. Hoy llego tarde porque el niño no me lo recogieron en el colegio. Chico, pues, lo siento. ¿Qué pasa con el que no tiene niño? No puede llegar tarde porque no tiene niño. Eso tampoco puede ser, ¿vale? Otra cosa, y luego estaría lo que es el aseo presencial, acudir al trabajo, pero dedicando una parte de la jornada a actividades que no guardan relación con las tareas propias del puesto, como por ejemplo, consultar páginas web que no tienen nada que ver con el trabajo, usar el correo electrónico con fines personales, salir a fumar. Esta es la gran
La gran batalla. ¿Vale? Fíjense que es asentismo presencial. Se considera como que durante ese periodo de tiempo no estás rindiendo en tu puesto de trabajo. Con lo que supuestamente las personas que fuman deberían de cobrar menos. Ahora, los que fuman me van a matar, pero bueno. Yo digo lo que... Si cada 40 minutos sales a fumar tu cigarro a lo largo de 6 horas, tú has trabajado menos que yo, pues probablemente 40 o 40 minutos. O más. ¿Perdona? Claro, pero ahí es donde está mi problema. ¿Tienen derecho? ¿Preguntas o afirmas? Perdona, Marcelo. Ah, pregunta, Marcelo pregunta. Vale. No se podía en tu empresa, vale. Yo creo que ahí es un fallo, como en la mayor parte de los casos cuando hay un problema en el trabajo, de las altas esferas. Tú no puedes, tú eres como norma, no se puede salir a fumar, porque estás teniendo un detalle en relación con las personas que fuman. Entonces yo creo que me va a salir más rentable empezar a fumar después de vieja para poder descargarme 40 minutos la jornada de trabajo. ¿O no? ¿Qué ocurre? Que ahí es cuando empiezan a generarse los conflictos. Si fulanito funciona, esto funciona, fuma su cigarrito 10 minutos, pues yo tengo 10 minutos para mandar un correo, para meterme en una página web, claro, o para llamar a mi mujer para decirle que tiene que ir a comer, por ejemplo. A mí me ha pasado gente que se habla fumar cada 40 minutos y se ha quejado porque uno llegó 10 minutos más tarde. Es que es alucinante, es alucinante. O sea, ¿saben cuál es el problema? Que precisamente por eso, como hay un reconocimiento a que se pueden permitir esos 10 minutos, ellos consideran que es parte de su jornada, que en esos 10 minutos ellos están cumpliendo igual que el que está sentado en su mesa. Entonces tienen la opción de exigir. Pero vamos a ver, yo tengo 20 minutos para comer y ¿cuántas veces me pasa que a la 1 de la tarde me desmayo del hambre que tengo, pero como no puedo salir me tengo que aguantar? Pues entonces tú tienes que hacer lo mismo. Yo me puedo ir al piso de una fatiga, tú por dejar de fumar, te aseguro yo que no te vas a morir. Te digo yo que no te va a dar ningún duyo. ¿Qué pasa? Que bueno, que de ahí yo no le echo la culpa al trabajador, a quien se la ha hecho es al que hace la norma y permite esa situación. Porque no se debería de tener ningún tipo de detalle con nadie. En mi caso es que como gerente, claro, te cuento un cuento. Pues entonces yo tengo que soportar a la gente que me va. Claro. Y tú no tienes opción de decir, en mi departamento no se debe. Claro, lo que pasa es que no voy a dejar por Manuel y yo se lo... Ah, claro. No, y sobre todo, él cobra más que tú, pues ya que cobra, digo yo, ya que cobra más tú que sea el malo. Está más o menos. Están ahí un poco a la par, ¿no? Fíjate tú, ¿en serio? Bueno, tiene que ser privado. A mí le digo, no me digas que tú vas a cobrar ahora más que él, mira, sí, pero un poco. Pero bueno, pero tú tienes tu rodaje a tus espaldas y tus años. Yo tengo 25 años. Claro, es que a ver si te entiendes. Solo faltaba también. La se medía de otra manera, no como ahora un 2%. Yo llegué a cobrar un 10% de esa cantidad al principio. Cada trienio, o cada quinquenio un 10%. Mira, es que con 20 años, imagínate. No, pero sí es verdad que Hola, buenas tardes a todas, Manuel. Eso es parte y labor del responsable del departamento, ¿vale? Y lo tienes que dejar bien claro porque luego pasa lo que está comentando Javier, que tú tienes malos rollos con tu gente, yo vengo a fumar y empezamos, sí, pero tú vas a ver a tu hijo a no sé dónde o tú llegas tarde porque lo tienes que llevar a la guardería. Hola, buenas tardes, sí, pero un día. Tú es, todos los días del mundo, una suma de 40 minutos al día que pierdes porque te vas a fumar. Si hablamos de productividad, es bastante baja, ¿vale? ¿Por qué se produce ese absentismo? ¿Qué motivos pueden existir? Muchos de ellos, el tema del absentismo al final, ¿en qué desemboca? En que se produce una reducción en la productividad de la empresa. Puede provocar problemas organizativos y generar altos costes, ya que hay que cubrir el puesto del absentista, retrasar la producción, tener equipos inutilizados. El que no te trabaje te disminuye la producción y es lo que les acabo de comentar. Al final, ¿quién acaba soportando el que tú no estés en tu puesto de trabajo? Tu compañero, los que se quedan. Y resulta que la próxima vez que entres por la puerta, tu compañero no te lanza un lápiz al ojo de milagro, porque ya está tan quemado que no puede más. ¿Vale? Las empresas deben de hacer el esfuerzo de conocer las verdaderas causas del absentismo laboral de sus empleados para darle un tratamiento correcto. Con el fin de combatir el absentismo es necesaria una buena gestión de los recursos humanos que prevengan ese tipo de absentismo. El establecimiento de medidas eficaces para prevenir y corregir el absentismo no puede realizarse de forma unilateral, sino que tiene que ser consecuencia del resultado del diálogo. Aquí tenemos una serie de causas y una serie de prevención.
Una de las causas principales que las vamos a ver ahora es la falta de la conciliación familiar y laboral. Es lo que suele generar una mayor cantidad de absentismo. ¿Por qué? Porque yo hablo desde mi propia experiencia, ¿vale? No como trabajadora, sino como sitios en los que he trabajado. Lo que peor llevas es que tú tengas algún tipo de problema o con los niños o que el tema de los horarios de los colegios. Las empresas un poco intentan ser flexibles, pero yo entiendo flexibilidad como si yo entro a las 9, salgo una hora más tarde. No quiero favoritismo. Pero ¿qué ocurre? Que hay gente que sí coge por costumbre entrar a las 9, pero cuando suena el timbre a las 3, son los primeros que están a la puerta. Entonces, ¿qué ocurre? Que los compañeros acaban diciendo, pero bueno, porque tienes que trabajar tú una hora menos que yo. ¿Dime? Eso ya las pasa en las empresas públicas. En las públicas y las privadas. Bueno, en las privadas son más reacios. ¿La tuya es pública, Javier? No, pero por el horario y todo lo que dices, no es la mía hay flexibilidad en cuanto al horario o flexibilidad. Puedes entrar 20 minutos más tarde, pero tienes que salir 20. Si entras tarde, en el caso de Javier comenta que no, que se controla por el tema de la tarjeta y del fichaje. Pero, ¿y siempre ha sido así, Javier? ¿O has visto que se ha puesto más serio el tema ahora? No, siempre ha sido así. Yo no ficho, ¿vale? Pero toda la gente del departamento ficha. Vale. Yo no ficho, pero yo llego, tenemos que entrar, estamos de 8 a 3, yo llego a las 7 de la mañana. Claro. Luego de la oficina, 8 de la mañana. Mi padre igual. Encendía el aire acondicionado, ponía la cafetera, hacía todo. Efectivamente. Bueno, las causas fundamentales que nos podemos encontrar en el absentismo son las causas legales, que están amparadas por la existencia de una norma que permite que unos empleados no acudan a trabajar cuando se den determinadas circunstancias, el matrimonio, enfermedad, digamos que están amparadas por la ley el que no vaya. El que te cases y que te cojas 15 días de permiso, vale, la gente lo entiende porque se casa y a fin de cuentas son 15 días, pero bueno, son 15 días que tú no produces. Y normalmente tenemos la costumbre de juntarlo con vacaciones, con lo cual te pegas fuera 3 meses y pico, si te descuidas, ¿vale? Causas psicológicas son el estrés y la ansiedad, cuando se presenta un desajuste entre la persona y la organización del trabajo, como la falta de conciliación de la vida profesional y familiar, y produce desajustes que pueden ocasionar la aparición de estrés. Yo te digo una cosa, la causa psicológica, estrés y ansiedad tenemos todos. Hay que aprender a lidiar con ese tipo de cosas. Hay situaciones extremas en las que no se pueden controlar, pero no puedes agarrarte a un, y menos ahora, por supuesto, que estoy estresado. Si estás estresado, que no vas más a trabajar, respira, te das una vueltita, cuando salgas de trabajar te das un paseo e incorpórate a tu puesto de trabajo por la cuenta que te trae. Porque no hay cosa que más le pueda poner los pelos de punta a un empresario que le digan que alguien tiene baja o tiene depresión. Porque una depresión es incontrolable y no sabes el tiempo que se te puede pegar el trabajador de baja. Y siempre justificado con el amparo de un parte médico. Entonces, hay gente que se ha pegado perfectamente 2 y 3 años de baja por depresión. Entonces, como tú lo digas, desde que pueda, fuera de aquí, me lo quito de encima. ¿Vale? La falta de motivación también es importante. Cuando tiene ganas, cuando va al trabajo y su trabajo es rutinario y es más de lo mismo. Y ya, pues, ¿qué ocurre? Pues me pongo a jugar por internet o me pongo a mandar correos a mis amigos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Enfermedades ficticias. Hay trabajadores que son absentistas voluntarios. Me hace mucha gracia esa expresión, absentistas voluntarios, que justifican su ausencia mediante una incapacidad temporal simulada, ampliada o legitimada por el médico. Se caracteriza por darse de baja frecuentemente, pero con bajas de corta duración. Estas ausencias pueden ocultar necesidades personales no cubiertas, como por ejemplo el tener hijos menores. ¿Cuántas veces hemos oído el clásico ejemplo de fulanito está de baja y te lo ves de marcha en carnavales? Uy, pero que estoy fatal. ¿Vale? ¿Qué pasa con este tipo de cosas? Que luego no se penaliza. Cuando el trabajador se incorpora a su puesto de trabajo, como mucho se le echa una bronca y sigue trabajando. Dentro de 4 meses vuelve a tener otra vez otro trabajo. O por lo menos antes era así. Ahora que te trinquen de baja en unos carnavales para que tú veas lo que dura. Vamos, ni vuelvas. Te lo digo desde ya. ¿Vale? Y en accidentes o enfermedades profesionales. Esto ya es otro tema. Accidentes laborales que se producen dentro del puesto de trabajo tienen otro tratamiento distinto y son considerados como tales. Hay una serie de circunstancias que se tienen que dar para que ese accidente o esa baja sea considerada como baja o enfermedad laboral. ¿Vale? ¿Cómo la podemos prevenir? Pues un poco lo que les comento aquí. Tiene que haber una adecuada motivación para los trabajadores. Un poco aquí les hablan de lo que es desarrollo profesional,
satisfacción, posibilidad de conciliar su vida familiar, la falta de promoción, tareas monótonas y repetitivas, a veces necesidades familiares no completas, favorecen el absentismo. El absentismo hoy en día, digamos que es como una especie de que existe, que está ahí, pero que ya no se da tanto. ¿Por qué? Porque la gente no se puede permitir ese lujo. Y porque el empresario está muy a la defensiva, muy a ver si te trinco o a ver si estás o no estás. El absentismo laboral una buena parte depende mucho de nosotros, ¿vale? Depende mucho de cómo te tomes tú las cosas. ¿No tienes quien te motive? Motívate tú. No tienes que, pues hazlo tú. Si tienes que buscar tú una forma de que tu puesto de trabajo te sea agradable ir. Porque no esperes que nadie te venga a dar venga, mi niña, anímate, vámonos de fiesta. No. ¿Vale? Ver un vídeo de motivación en YouTube. ¿Lo has visto? Se llama, que es de una empresa de comerciales también. No, no lo he visto. Todo saltando. Sí, yo vi uno de animación en el punto de venta de ¿cómo se llama? De Decathlon, que salen ellos bailando, por supuesto, el candastán, que está así como tan de moda, ¿lo viste? Bailan ellos, bailan los empleados y consiguen arrastrar a que el público baile también. O sea, atraviesan todo Decathlon bailando. Y yo tenía en un curso de los que tenía por la mañana del paro un chico que estaba trabajando en Decathlon. Para él se convirtió en una auténtica tortura. O sea, se suponía que era una forma de motivar al personal para que participara y que se sintiera parte de la empresa, y como este hombre era un palo bailando, para él era como, otra vez, es que no quería ir a trabajar. Sí, o sea, se convirtió en un auténtico drama para él, hasta que al final fue a hablar con el jefe y le dijo, mira, yo trabajo los domingos, pero no me hagas bailar. El hombre lo estaba pasando realmente mal. Entonces, con las técnicas de motivación hay que tener un poco también de a ver cómo lo enfocamos. ¿Vale? Control de presencia, pues lo que hablábamos del el control horario. Aquí lo que comentábamos antes, pues lo que eran los partes de firmas, controlan mediante las firmas, dando un margen de 10 minutos antes de retirar el parte. Yo tengo aquí mi listado, me lo firmas y a las 8:10 cojo y lo retiro. Y ya si no firmas, te fastidiaste. ¿Vale? Aquí entra también la picaresca de falsifico la firma, hago un garabato, hago una firma que sea fácil de imitar, por si acaso algún día llega tarde, me la haga el compañero. Bueno, yo les puedo contar 1000 historias. Tarjetas personalizadas. Es muy extendido, pero no suele ser muy efectivo porque siempre hay algún compañero que ficha por otro. Lo que yo les decía antes. ¿Vale? Y controles biométricos. El reconocimiento de la huella digital, de la voz. Se controlan las entradas y salidas de los empleados de forma segura. Este tipo de controles tienen la ventaja de reflejar fielmente la presencia del trabajador en el lugar del trabajo. No suelen haber problemas, porque las excusas muchas veces también, ¡ay, que se me olvidó la tarjeta! El ojo o el dedo no se te puede olvidar. Pero ¿qué ocurre? Pasaba muchas veces en las administraciones públicas, porque el que estaba en la puerta, el de seguridad, era mi coleguita, entonces yo fichaba, me daba media vuelta y me iba con la misma. Supuestamente estaba dentro de la empresa, pero me había ido a desayunar o me había ido de compras al Corte Inglés y demás historias. Nadie se mojaba y el funcionario llegaba a las 12 tan alegremente y trabajaba de 12 a 3. Yo hablo de mi caso, de lo que yo vi. Yo no estoy diciendo que sean todos iguales. Javier, no sé si ha oído cuentos similares o historias similares. Somos 20 y poco y se nota mucho. No. Yo te estoy hablando de una grandísima... no. Yo te hablo de un organismo bastante grande, bueno, el Servicio Canario de Empleo, donde yo trabajaba, que son 100 y pico personas y claro, y falta uno y no se entera nadie. Entonces... Yo trabajaba en una empresa que no era el día entero, no te podías permitir ni 2 horas ni 3, porque también se notaba. Pero sí sabíamos que según un compañero llegaba tarde, cuando le marcábamos en la hora. Así, sí, llegaban tarde. Marcábamos que no llegaban tarde, pero siempre llegaba al final, 15 minutos más tarde. Pero con el tema de, en caso de emergencia puede poner en peligro a otras personas espera un segundo que Manuel les está comentando. Es peligroso, quien hace eso en algún tipo de empresa son unos irresponsables. En caso de emergencia puede poner en peligro a otras personas por culpa de eso. ¿Por qué, Manuel? Es que Manuel es prevencionista. Y está en esto bastante más puestito. Bueno, en lo que Manuel nos contesta, sí les digo, a mí el tema de la puntualidad es algo que personalmente me molesta bastante, me sienta muy mal, entonces como yo corro y me dejo la lengua para llegar a mi hora, que lo hagan los demás también. Lo siento en el alma. Que un día puedo llegar tarde, que se me escapa la guagua, que me quedo dormida, que vete a saber tú qué, un día.
Pero yo he tenido, estoy a punto de terminar un curso de 9 meses y hay una persona que me ha llegado a los 9 meses tarde. ¿Del palo? Sí. 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 Así. Que yo, Y tú que, llegas a tu hora y dices, coño, mi compañera nacional es una nota también grandísima y yo qué. ahí hablamos lo que les hablo del conflicto laboral. O sea, pasan un curso del paro, imagínense una empresa. Yo estoy terminando un curso y ahora se me están quejando los alumnos porque termina el curso y me dice, yo voy a tener la misma nota que fulanito que lleva llegando todo el curso tarde, porque se le da un certificado de profesionalidad. En el caso de un trabajo, ¿qué pasa? ¿Este señor va a cobrar lo mismo a final de mes que yo? Pues claro que te envenena. Yo soy la primera que me envenena. ¿Qué quieres que te diga? Porque si registra como que está dentro de la empresa y surge una emergencia, tiene que mandar a algún miembro del equipo de intervención a buscarlo y él tomándose un café. Pues sí. Sí, suele pasar. Vale, control mediante las nuevas tecnologías, pues pueden tener dudas sobre la legalidad o no de la utilización de las cámaras de grabar. Vale, entramos en el eterno conflicto de si hasta qué punto es legal o no que nos graben mientras estamos desarrollando nuestro trabajo. La posibilidad de revisar el correo electrónico de los empleados o el control de la utilización por estos de Internet. Imagínense en el servicio canario, bueno, a mí si me oye alguien del servicio canario de empleo me van a denunciar, pero bueno, me da igual. Imagínense en el servicio, las páginas en las que se metían. Yo les digo que una vez uno de unos compañeros nuestros que estaban allí tuvo que venir al servicio informático y llevarse el ordenador tal cual y a la basura, porque era tal la cantidad de virus y la cantidad de porquería que tenía ahí dentro que no se podía trabajar con él. Aparte, le tuvieron que bloquear el acceso a determinadas páginas de Internet, que eso es legal. Te lo tienen que informar con anterioridad, pero tú solamente puedes acceder a la página del Gobierno de Canarias, que es con la que trabaja el servicio, por ejemplo, en este caso concreto. Es una forma de evitar que lo que es el absentismo presencial. Estoy en el puesto de trabajo, pero me le voy a bajar a mi hijo la película de Mulan o La Cenicienta. Chicos, ¿cómo que va a ser que no? Vale. Una mala práctica de las técnicas de control podría suponer la vulneración de los derechos como la intimidad, dignidad, libertad sindical o sobre las comunicaciones. Por eso, cuando se hace, se tiene que hacer con un soporte bastante potente detrás desde el punto de vista legal. De estoy haciendo lo correcto, no estoy violando nada. ¿Vale? Entonces, se puede decir que los empresarios pueden adoptar medidas de control y vigilancia para comprobar el cumplimiento de las obligaciones siempre y cuando no se viole el derecho a la dignidad y a la intimidad del trabajador. Antes de tomar una decisión de este tipo, el empresario deberá valorar si los perjuicios que generan la adopción de estas medidas, como el enrarecimiento del clima laboral, compensan los beneficios que conllevan. El hecho de que a ti tu jefe te ponga una cámara y te controle si entras o no entras en páginas diferentes a las que te corresponden, ya está uno tenso. Ya estamos en la parte de X de control, ¿recuerdan? De la teoría X de Y que acabamos de ver. Entonces, eso te puede llevar a cierta tensión en el ambiente laboral. Pero, chicos, si yo me meto en Internet, a nosotros nos controlaban como éramos una empresa externa, yo no me podía meter de 8 a 3 en Internet, lo teníamos prohibido y teníamos Internet en el ordenador. Pero desde Península podían ver si nosotros nos estábamos metiendo en Internet o no. Nos metíamos, yo entraba a las 8, entraba a las 7:30, si tenía que hacer alguna cosa, y de 7:30 a 8 sí podía trabajar, pero a partir de esa hora no. Ya les digo, el ambiente de trabajo era súper tenso, pero bueno, en realidad es que a mí no me pagaban por meterme en Internet, ¿qué quieres que te diga? También hay que mirarlo desde el otro punto de vista. ¿Qué más? El control del correo electrónico. ¿Hasta qué punto se puede uno meter en el correo? ¿Cómo se puede hacer o cómo no? La inadecuada utilización del correo electrónico e Internet puede perjudicar a la empresa cuando se utilizan para fines particulares y no para el trabajo. El coste para la empresa es el de la reducción de su productividad en el tiempo, por no decir los virus y cómo se te puede, y lo que se llama la fuga de la información corporativa. Yo les puedo contar un caso de un alto directivo de una empresa que para trabajar el fin de semana en su casa se llevó en un pen unas tablas comparativas de precios. Y cuando llegó el lunes a las 8 a su puesto de trabajo, tenía el ordenador apagado y la carta de despido encima de la mesa. Porque se había llevado información de la empresa fuera de la empresa. Lo tenía prohibido. ¿De qué se trata? Tú le mandas un correo a no sé qué. Mira, te voy a mandar un correo que me mandó mi jefe, pero es que a lo mejor en ese correo hay información que no tiene que saber esas personas. Y les estoy hablando de una empresa que era una tabla de comparativas de precios y tenía los precios de toda la competencia de esa empresa. Esa información no puede salir de la empresa. Él, con toda su buena intención, arrancó con el TEN y arrancó también con el trabajo. ¿Vale? El empresario, a la hora de controlar y vigilar si el empeño
si el empleado utiliza el correo electrónico de forma indebida, debe de actuar con absoluta transparencia e informar a los trabajadores con carácter previo acerca de las medidas y control de vigilancia adoptadas en cada caso. Normalmente, cuando firman el contrato, suele haber cláusulas en las que hablamos de las cláusulas de confidencialidad de la información y de lo que pueden realizar o no pueden realizar. Cuando entren a trabajar, lean ese tipo de cláusulas. ¿Vale? No les queda otra que firmarlas, pero por lo menos que sepan qué uso tienen que hacer del correo electrónico y de Internet. ¿Vale? La apertura y lectura de los correos electrónicos de una cuenta de correo privada del trabajador es una violación del derecho y el secreto de las comunicaciones. Aquí entra en juego lo que comentábamos antes. El empresario, me da igual violarla, pero tengo claro que este hombre está sacando información de la empresa. Yo me atengo a las consecuencias de la denuncia, de pago de indemnización y de todo lo que sea. Pero esta información no puede salir de aquí. Eso ya. La cuenta privada no estamos considerando la que tiene, que te da tu empresa para trabajar. Tu Hotmail, por ejemplo. Vale. El Hotmail, de hecho, el correo tuyo que te da la empresa, sí puede tener tu empresa acceso a eso. Normalmente te lo hacen firmar lo que les comentó en el contrato. Pero a mí que me diga, abre tu Hotmail, ¿qué te pasa a ti? O, si lo abres en la empresa, atenta a las consecuencias. Vale. Tengan en cuenta, desde el punto de vista informático, cuando ustedes abren su Hotmail, si hay un sistema informático adecuado, pueden leer tus correos. Se pueden buscar la vida para leer lo que tú mandas y lo que recibes. ¿Vale? En caso de proceder a una inspección del correo electrónico de un trabajador, es necesario que se realice en las oficinas de la empresa y en horario laboral, no a escondidas cuando él está fuera, y que se realice con la presencia del trabajador, del representante de los trabajadores o, en su defecto, de cualquier otro trabajador de la empresa. ¿Vale? Cuando se tengan ese tipo de sospechas. ¿Cómo controlamos Internet? Pues más de lo mismo, lo que les decía, se bloquea el acceso a ciertas direcciones que no se consideran necesarias para el trabajo y se puede rastrear la navegación por Internet revisando los registros de acceso y navegación que graba el sistema. Es más rentable, te bloqueo el acceso a determinadas páginas, a que yo te tenga que estar rastreando trabajador por trabajador lo que has hecho, dónde te has metido y dónde no. ¿A nosotros por qué nos controlaban? Porque éramos 4. Y borrarte correo que no le interese también. Ah, pues mira, no sabía yo eso, Manuel. Ya se me fue un poco esto. Vale, nosotros como éramos 4, era muy fácil que nos rastrearan a ver dónde nos estábamos metiendo y qué páginas estábamos utilizando. Pero imagínense una empresa de 300 o 400 personas. Ya es más complicado, ¿vale? Para evitar la vulneración de los derechos de los trabajadores, se deberán establecer unas normas de control y vigilancia del uso de Internet y del correo electrónico. Es conveniente establecer un procedimiento como los elementos que aparecen recogidos en la tabla. Establecimiento de unas normas escritas en las que tienen que ser entendidas por todos los trabajadores. ¿Qué sistema se debe utilizar para fines laborales? Señalar la facultad del empresario de supervisar el uso que hace del correo electrónico y la navegación por Internet. Es decir, que tu jefe te puede supervisar tu control de Internet y de correo electrónico. Y el día que llegue y te diga, ábreme el correo, se lo tienes que abrir. No suele pasar. Tiene que ser que ocurra alguna cosa extraña en la empresa y que se dediquen a inspeccionar, pero por regla general se da por sentado que estás haciendo un uso debido del correo. Informar que la empresa se reserva el derecho a revisar y habilitar a los mensajes que se envíen a través de su sistema y recordar que borrar un mensaje no supone que lo borre el sistema. Que hay manera de rastrearlo y de conseguir averiguar qué es lo que ponía. Las normas tendrán que ser notificadas a los representantes de los trabajadores y, si es posible, pactadas por ellos, llegar a un acuerdo de ese tipo de cosas. Antes de que existiese Internet, el problema era el teléfono. No sé si ustedes se acuerdan. Yo que soy de la vieja. Yo empecé con teléfono y Internet lo tenemos hace nada. De hecho, cuando trabajaba en el campo no teníamos Internet. Entonces, todo se hacía ni un correo electrónico, todo era por fax y todo era vía teléfono. Entonces, nos empezaron a fiscalizar las llamadas telefónicas, que no podían controlar nuestras conversaciones, pero sí nos cortaron el acceso a llamar a móvil. Ya me contarás tú cómo hablo yo con un proveedor, que los proveedores era todo vía móvil. Ellos nunca están en la oficina. Nos empiezan a controlar el número de llamadas, qué cantidad de dinero gastábamos en llamadas telefónicas. Explicación de compañeros que yo decía, o sea, esto es no tener vergüenza, maldita. Si tú no me dejas hacer el uso que yo quiera del teléfono, yo tampoco puedo llamar a mi casa para decir que llego más tarde el día que me tengan que dar. ¿Ustedes creen que eso es una explicación coherente? A lo mejor yo estaba de Ricardo de la Fantástica de la época. A ver, mójense. Pensé que estaba Marcelo. Ah, buenas tardes. No, en el foro puse yo, Jessica, y creo que Patri también, que conmigo tenían de 4 a 6 y con Marcelo de 6 a 10. Pero vamos, que si no me quiere ver no me importa.
Te conectas a las 6 si no me quieres. Vale, es un poco la excusa de decir, pues si tú no me dejas utilizar una cosa, pues tampoco la utilizo para la otra. Pero es que vamos a ver, el teléfono está para el trabajo, no para tus llamadas personales. ¿Vale? ¿Qué más? Control de... la pobre. El control mediante las cámaras de vídeo vigilancia. Las cámaras de vídeo pueden vulnerar la intimidad de los trabajadores, por ello, a la hora de instalarlas se ha de tener en cuenta la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad. ¿Qué queremos decir con esto? Hay sitios en los que no se puede poner una cámara de videovigilancia, como puede ser un vestuario, un baño, zonas de recreo, etcétera. Nosotros, por ejemplo, les estoy hablando hace casi 10 años que dejé yo, más de 10 años que yo dejé al campo y teníamos problemas de robo. ¿Vale? El problema es que el robo no era externo, era interno, era personal de la empresa el que estaba robando. Y no se nos permitía poner cámara en el almacén. En la tienda sí, pero en el almacén no, porque se consideraba que era una violación de la intimidad de los trabajadores. Eso cambió, eso fue antes de la ley de protección de datos. ¿Qué ocurre? Que es que si el robo era interno, ¿dónde voy a poner la videocámara? Además, en el almacén era donde estaba la jaula con todo el material susceptible de robo, sonido, videojuegos, juegos electrónicos, las Play, pero es que desaparecían como churros. Entonces teníamos claro que era en ese horario de trabajo. A partir de ahora ya sí se pone videocámara porque es que no te queda otra. En el baño no, por supuesto, pero sí en las zonas siempre y cuando no vaya a afectar a la intimidad del trabajador, supuestamente. Diferentes tribunales españoles han dictado sentencias en el sentido de que instalar cámaras de videovigilancia en el lugar del trabajo para controlar los posibles incumplimientos como medida de seguridad frente a posibles robos es una medida adecuada, siempre que se respete la integridad de las personas. Pero vamos a ver, ¿tú qué haces en el almacén? Para que no pueda ser grabado. En el almacén supuestamente tienes que coger el material y cargarlo en la traspaleta, con lo cual no considero que esté violando tu intimidad. ¿Sería simultáneamente del lugar de descanso, porque no había otro lugar habilitado al resto o algo de esto? No, si no, no tiene sentido. Es que yo me fui de allí pensando, bueno, no porque no me fui de allí pensando porque yo no daba clase todavía de esto, pero cuando empecé a mirar este tema yo me quedé pensando, digo, no, ellos tenían un área de recreo en la cafetería, que estaba al lado contrario donde estaba el almacén. Pues tuvimos una batalla tremenda. De hecho, cuando yo me fui, era mi sección la que más robo tenía. Todavía no se había conseguido poner. Hombre, era la que más robo tenía porque tenía imagen y sonido. O sea, aunque bueno, se sorprende de lo que roba la gente. Pero era la sección más golosa, donde iba todo el mundo. Vale. En el área de descanso tampoco se supone que debe de existir porque son conversaciones que tienen los compañeros entre sí, que tampoco es cuestión de estar, ¿cómo se dice?, espiando lo que tú en un momento de relax puedes decirle a un compañero. Los tribunales entienden que la instalación no es un medio agresivo de ataque directamente a la intimidad de los trabajadores, sino que una directa relación con la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones laborales y del mantenimiento de la necesaria seguridad en las instalaciones. Es decir, se va a poner videocámara no solamente por razones de seguridad, sino porque yo también quiero saber si efectivamente mi personal no se está rascando las narices cada vez que en su puesto de trabajo, y es admitido como prueba en un tribunal. Yo tengo la prueba de que este señor, de las 8 horas que está trabajando, 4 está metido en Internet y bajándose páginas de películas infantiles. Si presentas una prueba en una cámara de seguridad, sí te lo admite. Y les digo vídeos infantiles por no decirles otra cosa. Que efectivamente, que yo lo he visto, del compañero del que se llevaron el vídeo, el ordenador se lo llevaron por eso. En una administración pública. Pero ¿sabes lo mejor? ¿Ustedes creen que le pasó algo? Allí siguió en su puesto de trabajo tan alegremente. Oye, el pobre, qué mala suerte que se le rompió el ordenador, fíjate. Además, yo me acuerdo una vez entrar para hacer un escrito y es que ya el ordenador no me salían más bichos de alarma, virus y demás, es que no tenía ni por dónde trabajar, de lo hecho polvo que estaba el ordenador. Claro, como él estaba... El problema es que no tenía más virus. No, va a ser eso, sí. No tiene nada que ver las páginas, sino que el ordenador es... Vale, entonces, efectivamente, cuando se va a trabajar no se va de fiesta. La gente tiene un término muy confuso en ese aspecto. Vale, aquí tenemos lo que es la Ley Orgánica de Protección de Datos, en la que se hace el derecho a la protección, al honor y a la intimidad personal. Yo he empezado a leérmela 40 veces, no la he terminado de leer nunca. Lo intento, es demasiado espesa, porque siempre intento un poco adecuar lo que es la ley a casos prácticos y es un poco en ese aspecto
hay partes que son que tiene, como diría, como vacío, ¿vale? Que no es concreto en cuanto a cuál sería la acción a realizar. Es muy subjetivo. Con la ley de protección de datos, tú dices, la ley de protección de datos, desde que tú firmes en Internet una vez que aceptas que tus datos sean utilizados para una compra, una utilización de algo, ya tus datos están circulando por todos sitios. Entonces, hasta cierto punto hablamos de protección de datos. ¿Vale? Te metes en una página, no, para continuar, allí indique que está de acuerdo con no sé qué. Pues tú le das al sí y te piensas que es solamente para esa actividad. Ya, tus datos están a disposición de cualquiera que los quiera tener. ¿Vale? Ay, perdón. Registro y archivo de la información y de la documentación. Lo que hablamos en el PayPal, por ejemplo. No términos generales, pero hay un porcentaje. A ver, vale, sí. Registro de información y documentación, un poco cómo controlamos la información que podemos tener de los trabajadores con los que estamos trabajando o del material con el que nosotros estamos trabajando. Yo al trabajar con documentación pública, nada más entrar tuve que firmar un contrato de confidencialidad, que no, yo tenía en mis manos contratos de trabajadores. Tuve muchos contratos de jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas y les puedo decir lo que cobraban. No lo puedo decir porque una cosa es esa, cuando tú firmas compromiso de confidencialidad, te es válido hasta después de haberte ido de la empresa. Yo hace 6 años que me fui, si yo ahora diese algún dato de esa empresa, estaría incumpliendo ese contrato y se me podría denunciar. Así que no se lo voy a decir. Pero sí les puedo decir que se caerían para atrás. Nada más que te hace una entrevista que pone lo típico, tú así el negro. Con así, claro. Me voy al Sálvame Canario y le cuento lo que cobro jugadores de Las Palmas. Vale, y no solamente, además, los contratos vienen muy detallados, o sea, no solamente los de ellos, hay trabajadores que te viene su sueldo, lo que se paga en especie, los derechos a los que tienes, viene, entonces toda esta información obviamente yo no se puede revelar, es confidencial y lleva un tipo de archivo y de registro muy específico. El punto de partida para el registro y el archivo de la documentación y la información relativa a los trabajadores es la elaboración del expediente personal de cada empleado. Ustedes una vez que entran, se abre su expediente y se va engordando con toda la documentación que va surgiendo a medida que ustedes siguen trabajando en la empresa. ¿Vale? Empiezan con el currículum, hasta con la ficha de entrada, informe médico, todo ese tipo de cosas va formando parte de su expediente. Se guarda de forma ordenada con toda la documentación relacionada con el historial laboral de cada trabajador. Sanciones, multas, bajas, permisos, todo ese tipo de cosas se va archivando. Para el tratamiento y la conservación de los documentos de los trabajadores se ha de observar una serie de normas, como por ejemplo, las relativas a los periodos de conservación de los documentos, según lo que está establecido por la Ley de Protección de Datos. Yo trabajaba con contratos de trabajadores y con expedientes de subvenciones de empleo. Los contratos tenían obligación de guardarlos en las oficinas de empleo durante un periodo de 5 años. Si tú vas a ir a buscar un contrato que firmaste hace 10, ni te molestes, porque ya no está. Es que no está ni escaneado, porque no se escaneaba. Y en los expedientes de subvenciones sí se guardan más, porque por ley se establecen que son subvenciones legales y tienen que estar hasta 10 años. ¿Vale? El expediente personal, pues lo que les comentaba, es un conjunto de documentos ordenados cronológicamente y por año en el que se van a reflejar todo el historial del trabajador. Cada expediente va a constar de todos estos elementos. Una carpetilla, que es el contenedor físico en el que se guarda el expediente. Tengan en cuenta que antes se hacían lo que eran las carpetitas estas de cartón. Esto casi todo ya se está informatizando. Sin embargo, hay cosas que hay obligación de guardarlas en soporte papel, independientemente de lo que tengamos informático. Nosotros teníamos copia informatizada de todo y el papel. Teníamos de estos muebles armarios, ¿saben cuáles son? Que se abre con ruedas, le das a una polea y se va rodando el armario. Teníamos soporte físico. El soporte físico es el que se tira cada X tiempo. El soporte informático sí que se guarda más, porque es más fácil de mantener. Un extracto o resumen es una hoja en la que se anota cada uno de los documentos que constan del expediente personal y la documentación son diferentes documentos que forman el expediente. Para que se les quede el ejemplo, la carpetilla es la carpetilla de cartulina donde nosotros metemos el material. El extracto resumen es una hoja que iría nada más abrir la carpetilla, te viene como un esquema de qué es lo que hay dentro de esa carpetilla. Currículum, vida laboral, bajas, altas y demás. Y la documentación ya es lo que es el comprobante físico y real, el papel original de la documentación que tenemos que seguir, ¿vale? Los documentos que forman en un expediente personal, pues aquí lo tenemos. Documentación relativa a la incorporación, carta de presentación, currículum, ficha de datos personales, resultado de las pruebas selectivas si los hubiese, del examen médico, de la entrevista de selección, la copia de los títulos que casi siempre se los suelen pedir cuando uno se empieza un puesto de trabajo, otros títulos oficiales que se hayan realizado, la copia del contrato, copias de la
de la relativa a la seguridad social y vida laboral. Dependiendo de cada empresa, esta documentación puede ir a más, a menos, raro es el caso, pero cada empresa decide qué cosa más quiere incorporar a ese expediente. Y con respecto a la documentación formativa, a la formación y al desarrollo, pues los cursos que hayan realizado en la empresa, otros que se hayan realizado en instituciones públicas o privadas que no sean de la empresa, informes mandados sobre el desempeño, sobre la evaluación del desempeño. ¿Recuerdan lo que era la evaluación del desempeño? ¿Lo hemos visto aquí? Yo se los he nombrado, creo. La evaluación del desempeño, lo dije al principio de la clase, tiene que ver con que yo evalúo qué posibilidades tiene un puesto de trabajo. ¿Cuál es el máximo partido que se le puede sacar a un puesto de trabajo? Y evalúo el trabajador que está en ese puesto de trabajo. Lo que yo tengo que ver es si a ese trabajo se le está sacando la mayor rentabilidad posible y si ese trabajador está dando el 100% conforme a lo que ese trabajo puede producir. Yo les puse a ustedes el ejemplo de la óptica. Es que, como he dado tantas clases. Sí, vale, pues es de eso de lo que se trata. Vale. Vaya, déjalo tumbado ya. El ejemplo de la óptica, les resumo, voy a una óptica a comprarme una gafas y en la óptica no solamente me atiende en relación a mi necesidad de los ojos, sino intenta vendernos gafas a todos los miembros de la familia. Vale, este puesto se está explotando al máximo posible. Estás de cara al público y estás haciendo las dos cosas que te compensan. De eso se elabora un informe y pasa a formar parte de tu expediente. Vale. Amonestaciones, sanciones, extinción de contrato e informe de la entrevista de salida. ¿Qué es la entrevista de salida? ¿Se la han hecho alguna vez alguno de ustedes? La entrevista de salida es cuando te vas, te entrevista a tu empresa, a tus recursos humanos, para ver qué opinión tienes acerca de la empresa, porque se supone que ya que te vas, te da igual decir lo malo y decir lo bueno. A mí me la han hecho y ¿ustedes qué creen que dije? Todo bueno, todo maravilloso. No se puede uno cerrar las puertas, nunca sabes cuándo vas a volver, con lo cual no me parecen en exceso útiles. ¿Vale? ¿Yo qué voy a decir? ¿A poner de vuelta y media una empresa que a lo mejor me hace falta volver dentro de un año, dentro de 2? Pues no. Y además es que ya te da igual, porque siempre que te vas, supuestamente estas entrevistas te las hacen cuando te vas voluntariamente, no cuando te echan. Porque cuando te echan ya sabemos lo que hay. Y yo era maravilloso, pensando, ¿y por qué no? Pues eso fue lo que me preguntaron a mí. Dice, ¿y tú por qué? Digo, ¿por qué te vas? Digo, porque voy a trabajar de 8 a 3. Y dice, me dijeron, ¿y tú crees que si esta, es que yo, de verdad, teníamos unos recursos humanos, es que estaba pobre y no tenía... ¿y tú crees que te acostumbrarás después de estar trabajando aquí 12 horas a un puesto de trabajo en el que tienes que trabajar 8? Digo, hombre, me va a costar. Me va a costar. Pero bueno, oiga, las cosas han venido así y así las tengo que hacer. Digo, es que no me puedo creer que me esté preguntando eso, lo digo en serio. Pero bueno, oye, ¿qué vamos a hacer? Actualización de los expedientes, pues el tema de cuando los expedientes, como hemos visto, van engordando, van adelgazando porque van a subir variaciones en función de la documentación que vamos incorporando. Pues prórrogas de los contratos, modificaciones, ascensos, bueno, estos suelen haber poquitos, pero bueno, oiga que se da. Cambios en funciones, cursos de formación, excedencias y permisos, y sobre todo cambios en la situación familiar. ¿Por qué creen que esto es importante tenerlo en cuenta? Por el IRPF, ¿vale? Tengo que tener en cuenta a la hora de elaborar tu nómina. Oye, que fulanito tiene 3 chiquillos, esto ya es familia numerosa, lo tenemos que hacer de otra forma, ¿vale? La comunicación de las variaciones, aquí les pone el ejemplo del IRPF, etcétera. Expediente digital, pues normalmente se digitaliza los expedientes porque supone un ahorro de espacio de almacenaje. Recurren a programas informáticos, que era con lo que nosotros trabajábamos. Nosotros trabajábamos con un Access que era obsoleto, no, lo siguiente. Al final lo petamos, de la cantidad de información, imagínense, 7 años metiéndolo en una hoja de una hoja nada más. Y al final reventó el sistema, ¿vale? En cualquier caso, debe de garantizar la integridad del expediente, la conservación y la protección de datos de carácter personal. Como veremos a continuación, la digitalización de los documentos de los trabajadores no elimina la obligación de conservar algunos documentos en formato papel, que era lo que yo les decía. Una cosa importante, ¿han oído alguna vez hablar de la palabra expurgo? Expurgo, con X, les cuento. Expurgo, que es tirar la documentación una vez que ha pasado un tiempo obligatorio y reglamentario que tenemos que conservarlo. ¿Por qué es complicado este tema? Sobre todo en mi caso, si es documentación oficial, se necesitaba una resolución del secretario general de la Administración Pública que me autorice a tirar ese papel.
Con lo cual, para tirar 10 cajas nos podíamos pegar 10 años, esperando que el secretario te firmara el expurgo. Encima, cuando lo tiras, no puedes coger la caja y tirarla tal cual. La tienes que llevar a destruirla a una picadora de documentos para poder eliminar toda la información. Nosotros teníamos una picadora que era como esa pantalla. Y al 10º folio ya se quedaba lleno. Entonces, ¿qué pasa? Que se estaba acumulando, o sea, yo me marché y había acumulado una gran cantidad de material pendiente de expurgo, de lo que era tirar y destruir. ¿Vale? ¿Cómo clasificamos los expedientes? Esto les da una clasificación orientativa, pero cada empresa tiene su librito y su forma de archivar y de guardar. Es importante que tengan en cuenta una cosa. El archivar y el guardar no es yo lo hago como yo quiero, porque tú si tienes suerte te jubilas y no te mueres por el camino. ¿Y qué pasa el que venga detrás de ti a coger el archivo? Si no tiene ni idea de cuál es el criterio que tú has seguido, allí no hay manera humana de encontrar la documentación. Nosotros, en el archivo de aquí de Las Palmas, tú abrías el módulo donde estaba guardado el material y veías una caja, ¿saben cómo son las cajas de archivo, no? De cartón. Vale. Y tenías una etiqueta por fuera que ponía 1/5227. Esa era la máxima información que tú tenías. No sabías si dentro había contrato, si había expediente, si había prórroga, nada. De lo que se trataba era de que cualquier persona que entrara no pudiera acceder a una información que fuera confidencial. Quien único sabía cómo funcionaba éramos nosotros, que sabíamos el cuadro de clasificación y el proceso de archivo que se tenía que seguir. ¿Qué pasó? Que Tenerife tenía uno, como siempre, y Las Palmas tenía otro, como siempre. ¿Qué pasaba? Que no eran homogéneos. Y supuestamente era el archivo de la Comunidad Autónoma de Canarias. Con lo cual, después de haber hecho unas 15.000 cajas, que fue cuando yo me fui, tuvo que empezarse otra vez a hacer el proceso de cero. Porque como no cuadraban, no era posible que existiera intercambio de información entre Tenerife y Gran Canaria. ¿Vale? Las pequeñas empresas, la forma más sencilla es los expedientes alfabéticamente. No sé ustedes si trabajan en empresas de archivo, pero casi siempre se hace o por alfabéticamente o por año, pero casi siempre alfabéticamente. ¿Vale? Cuando son grandes empresas se ordenarán alfabéticamente por departamento. Dentro de cada departamento el número de categoría profesional y dentro de cada categoría alfabéticamente por apellidos y nombres de los trabajadores. Repito, esto es una pauta orientativa. Luego cada empresa lo hace de la forma que considere más oportuna. ¿Vale? Eso sí, tiene que haber un criterio que se llama además así, criterio de clasificación, para que todas las personas que estén en el Departamento de Administración o de Recursos Humanos puedan acceder a esa información. ¿Vale? ¿Cómo se pueden conservar los documentos de carácter laboral? Aquí les comenta que es cada 4 años cuando se trata de la conservación de esa documentación. ¿Cuáles son los que se tienen que comentar? La jubilación a la seguridad social, los partes de altas y bajas, los documentos a la mutua para la protección de accidentes, las nóminas y los boletines de cotización de la seguridad social. No vayan a pedir ustedes una nómina de hace 6 años porque no la van a encontrar. Puede que informáticamente la guarden, pero yo no sé si hace 6 años se estaban ya digitalizando y guardando las nóminas. Depende del proceso que haya seguido la empresa. ¿Vale? El ciclo vital o de los documentos, pues un poco es cómo van pasando los documentos de un archivo a otro. Fíjense que existen 3 tipos distintos. El archivo del departamento o lo que es el de archivo activo, es el que tú encima de la mesa, o el que tienes en el armario de atrás. Es decir, la documentación actual usada frecuentemente. Los documentos permanecerán en este archivo mientras el trabajador permanezca en la empresa o la utilización del expediente esté frecuente. ¿Vale? Con lo que tú trabajas normalmente. El archivo intermedio o semiactivo recibe la documentación transferida por los archivos de los departamentos cuando los trabajadores han finalizado su relación con la empresa. Necesidades de consulta son esporádicas o han perdido la vigencia jurídica y administrativa. Aquí es donde trabajaba yo. ¿A mí qué es lo que me venía? A ver si con el ejemplo mío lo ven claro. Las oficinas de empleo tenían contratos, prórrogas, copias básicas y demás. ¿Vale? Les hablo de la oficina donde ustedes van a arreglar los papeles del paro. Cuando esta gente tenía lleno ya sus archivos y tenían contratos de hacía 2 o 3 años, me lo mandaban a mí arriba al lomo polinario. Y era donde yo lo clasificaba y lo guardaba y lo tenía en mi archivo que yo les comento de los muebles estos que se mueven. A lo mejor de repente me venía un señor, un fax de una oficina y me decía, envíame el contrato 571 de la oficina del puerto del año 98.
Yo lo buscaba porque lo tenía a mano y se lo entregaba. Eran consultas esporádicas que me podían venir de las oficinas. Y luego está el archivo histórico, que esto es el archivo de Indias que está en Sevilla, si no me equivoco. Documentos que no se utilizan para nada, pero que se guardan porque el documento en sí tiene un valor histórico, como pueden ser las cartas de navegación de Cristóbal Colón, se me ocurre. ¿Quién te las va a pedir? Y además, da igual quien te las pida, no te las van a dar, porque eso está en un museo y están allí para que tú las vayas a ver. ¿Vale? ¿Entienden las tres fases? ¿Cómo sería del archivo de la documentación? En el caso de la documentación oficial no suele haber archivo histórico, al menos que sea, por ejemplo, hace poco fueron los 100 años del Cabildo, pues la carta el acta de constitución del Cabildo, bueno, eso estará o en el Museo de Colón o en algún museo que tenga el Cabildo, pero en la administración no se trabaja con documentación histórica, ¿vale? La protección de datos de carácter personal en el Departamento de Recursos Humanos. La información que tú le das a Recursos Humanos tuya, personal, es total y absolutamente confidencial, ¿vale? Por ejemplo, el hecho de que tú seas Departamento de Recursos Humanos de Carrefour, ¿tú tienes como Recursos Humanos autorización para mandar mi currículum como expediente de empleado al campo? ¿No? ¿Ustedes qué creen? Si le preguntas por informe nacional, quizás. ¿Sin preguntarle y sin nada? No. No. ¿En casa qué dicen? Tus datos, Greter dice que sí. Creo que estás diciendo que sí a mi pregunta, ¿no, Greter? Ah, perdón, vale, por eso te pregunto. No tiene autorización para enviar tus datos fuera de la empresa bajo ningún concepto. Que lo hable con el trabajador y el trabajador esté de acuerdo es un poco irreal. O sea, si la empresa se huele que tú te estás buscando la vida en otro sitio, ya te estás buscando un poco la ruina con la propia empresa. Pero en el caso, hemos puesto un caso extremo. No pueden hacerlo sin que tengan tu autorización ni muchísimo menos. ¿Vale? El nombre, los apellidos, la fecha de nacimiento, la dirección de correo electrónico, el número de seguridad social, etcétera, son datos que identifican a personas, ya sea directa o indirectamente. Una persona facilita sus datos personales en múltiples ocasiones. Es lo que les decía antes, al abrir una cuenta en un banco, cuando te matriculas en un curso, cuando pagas con tarjeta de crédito, etcétera. Han de facilitar a las empresas sus datos personales que deben de ser protegidos para garantizar el derecho al honor y a la intimidad. Es de cajón que, por ejemplo, mi número de móvil no se debería de facilitar a ninguno de ustedes. Es un dato personal que la empresa tiene para un caso concreto mío. ¿Vale? Si se lo facilitaran, a mí me podría sentar bastante más. Vamos, no porque tengan mi móvil, no se trata de eso, sino que tú tienes, o que les digan dónde vivo, para que después me monten lo de los políticos porque los suspendo, que se pongan en la puerta de mi casa a tirarme huevos. Ese tipo de información no la pueden revelar, no se les puede hacer llegar, ¿vale? Para proteger los datos personales y la intimidad, la ley aprobó la Ley Orgánica de la Protección de Datos, en la que se reconoce al ciudadano el derecho fundamental de protección de datos, la facultad de controlar sus datos personales y la capacidad de disponer y decidir sobre los mismos. Por eso digo yo de la Ley de Protección de Datos, porque ¿hasta qué punto se controlan tus datos? ¿Por qué me llama a mi casa haciéndome la gente publicidad de colchones, teléfonos y demás? ¿De dónde sacan mis datos? Dime, porque tengo una gran curiosidad. La guía, ¿no? Porque supuestamente... Entonces, ¿por qué tengo yo que estar aguantando? Te llega publicidad que dice... ¿Y esto qué hace? Si te metes en una página web y resulta que te pegas después recibiendo correos 17 días de cosas que tú dices, ¿y esto qué es? Si yo no tengo ni idea de lo que me están hablando. Entonces, no, perdona, en portugués me han venido a mí, que digo, vamos a ver, o sea, en portugués, si yo no conozco a nadie en Portugal o en Brasil, o sea, un desastre. Entonces, sí es verdad que o de Movistar o Vodafone o de Orange, que son bastante pesados. Efectivamente. A mí me llevan llamando un mes, una media, sin exagerarle, de 4 veces al día, de un 93 de Barcelona, que no tengo ni idea de quién es. ¿Tú sabes quién es? No, ¿Y no lo has cogido? Pues cógelo y me cuenta. Porque no lo cojo y me tienen aburrida. O sea, pero hasta 4 y 5 veces al día. Un mes, digo, esto es insistencia y lo demás, yo creo que ellos cobran según tú descuelgas. Hola. Pues que yo recuerde, no.
Pero mira, ahora que lo dices, algo rellené o algo hice, porque hace por lo menos 2 años que estuve, pero es que está en la insistencia que digo, eso no es normal. Me llegó hasta a preocuparme a ver si es que tengo alguna deuda, alguna historia y no me he enterado. ¿Vale? Terminas por bloquear el número, es una buena idea, porque ya de verdad que llega un momento que tú dices, jolín, la Agencia Española de Protección de Datos es el ente público independiente de la Administración Pública cuya actividad principal es velar por el cumplimiento de la legislación sobre protección de datos personales. Esta gente debe de haber tenido denuncias y de follones que no me quiero ni imaginar por este tipo de cosas, ¿vale? La protección de datos de la empresa, lo mismo. Si en las empresas se recogen y tratan datos de carácter personal de los empleados, clientes o proveedores, los empresarios son responsables de esa información. Las obligaciones de los empresarios, ¿cuáles son? Informar a los afectados. Cualquier persona tiene derecho a saber si sus datos personales van a ser incluidos en un fichero y los tratamientos que se realizan. Ustedes cuando han rellenado algún tipo de solicitud, abajo se los suele poner. Sus datos van a ser incluidos en un fichero donde recurriremos cada vez que queramos hacer cualquier cosa. O cuando tengan un currículum y pasan a formar parte de la base de datos. ¿Vale? Los responsables, cuando recojan datos personales, tienen la obligación de informar de que esos datos van a ser recogidos y que se pueden utilizar. Pedir el consentimiento. La inclusión de datos de carácter personal en un fichero supone de un tratamiento que requiere el consentimiento del afectado. Es lo que le preguntan cuando, a partir de ahora, sus datos serán utilizados para no sé qué, no sé cuánto. Tú le das al puntito y ya te desgracias. Vale. Calidad y proporcionalidad de los datos. Los datos que se recaben han de ser adecuados a la finalidad que motiva su recogida. Si yo estoy haciendo una recogida de tus datos para tu ficha de trabajador, a mí que me importa cuántas veces sales a cenar con tu mujer en 3 semanas, por ejemplo. Es decir, tiene que existir una adecuación entre lo que te pregunto con la finalidad de los datos que estoy recogiendo. ¿Vale? Es más, en la empresa en la que yo estaba, llevábamos trabajando 3 años, nos cambian de empresa. No, la empresa nueva es estupenda. Les van a hacer una revisión médica. Ah, qué bien. Y también una revisión ginecológica. Digo, ¿entendí mal? Digo, mire, yo soy archivista. ¿Qué tiene que ver una revisión ginecológica con el puesto de trabajo que estoy haciendo? Nunca nos lo llegaron a explicar ni tampoco nos la hicieron. Pero yo creo que fue porque nosotros dijimos, mira, no. Hombre, yo fui la única que dije que sí. Digo, porque es gratis, total, ¿qué más me da? Hombre, claro, era en la clínica Santa Catalina, digo, pues mira, a mí qué más me da. Me ahorro el ginecólogo este año. No pensé en cuál podía ser la finalidad de la revisión. Pero bueno, a mis compañeras casi les da un infarto. Debe de guardar el secreto profesional. La ley exige a quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos dar secreto profesional sobre los mismos, lo que les comentaba antes acerca de la confidencialidad, adopción de medidas de seguridad, hablaremos de alto, medio y básico, dependiendo del tipo de dato que estemos tratando, necesitará un nivel de seguridad mayor u otro menor. Y notificación de ficheros con datos de carácter personal. Se organizan en ficheros y la creación de estos debe notificar y solicitar inscripción en el Registro General de la Protección de Datos. ¿Vale? Confidencialidad y deber del secreto del personal administrativo, lo que yo les comentaba antes. Los administrativos son los que más se mueven, ustedes se van a mover mucho con datos personales de los trabajadores, con datos confidenciales. Entonces no les sorprenda que les vayan a hacer firmar lo que es el certificado de confidencialidad en relación a la información que vayan a tratar. ¿Vale? ¿Qué es lo que les comento aquí? El incumplimiento de lo pactado en la cláusula de confidencialidad, es tanto o más grave que cualquier otro incumplimiento de las cláusulas presentes en un contrato, independientemente si es de trabajo o no. Quien la incumpla podrá ser sancionado y responsabilizado de todas las consecuencias que sus actos de divulgación pudieran tener, tanto para él como para la empresa o para quien facilitó la información. Si a mí se me llega a ocurrir decir lo que cobraba un jugador de la Unión Deportiva La Palma, hubiese tenido, vamos a ver, porque claro, en ese momento nosotros nos pusimos a pensar qué alcance podía tener el haberlo dicho. Tú imagínate que tú vas al periódico y dices, fulanito Pérez cobra esto, tiene un piso en no sé dónde, un coche, porque tenían todo ese tipo de cosas, no se vayan a pensar que solamente les pagan. Y Las Palmas en tercera vez, porque no hay, que si no estaba. Imagínate el impacto que podía haber tenido esa situación, ¿vale? Medidas de seguridad en el... No lo puedo decir, se lo estaba diciendo antes a los compañeros que tengo firmado, tengo una cláusula de confidencialidad, es eterna. Una vez que la firmas se extiende a cuando salgas del
De todas formas, sí le puedo decir que dependía del jugador. No todos los jugadores cobraban igual y el que fuera la estrella en ese momento, que encima, como yo no me enteraba de fútbol, y era mi compañero el que me tenía que decir quién era el chachi y quién no, las diferencias eran bastante importantes, ¿eh? Vale, digamos que uno tenía un piso en las Chumberas y otro lo tenía en Tafira, para que te haga una idea. Vale. Los niveles de seguridad, pues un poco aquí lo tienen. Nivel básico, se aplica a los ficheros que tengan datos de carácter personal, como nombre, apellidos, dirección, DNI, teléfono e imagen personal. Nivel medio, pues, infracciones administrativas, aquellos que sean responsables de las autoridades tributarias, entidades financieras, tu número de cuenta bancaria, por ejemplo, tus datos bancarios se incluirían dentro de lo que es un nivel medio. Un nivel alto, pues, por ejemplo, los recabados para fines policiales sin consentimiento de las personas afectadas, los que contengan datos derivados de la violencia de género, en el caso de que tú seas objeto de violencia de género o en el caso de que seas tú el maltratador. Con el maltratador no se tiene tanta historia. Supuestamente se debe de conservar, pero sobre todo en el caso de que tú tengas, porque saben que las personas que son objeto de maltrato tienen un régimen especial en cuanto al horario para acceder a un puesto de trabajo, si se tienen que excusar porque tienen que acceder a algún tipo de tratamiento psicológico, por el tema de los niños, legalmente está amparada esa ausencia. Claro, la empresa tiene que tener un justificante de por qué. La razón no es algo como para publicarlo y que lo sepa todo el mundo. Entonces tiene un nivel alto de confidencialidad. ¿Qué se suele decir? Tengo a mi madre mala o tengo al niño malo. ¿Vale? Las medidas de seguridad a nivel básico, pues aquí le vienen un poco cómo se van a desarrollar, ¿vale? Funciones y obligaciones de los usuarios para poder acceder a sus datos. Una relación de los usuarios y de los accesos autorizados, lo que hablamos de las claves de ordenador. En función de te va variando la clave en función del nivel de seguridad al que tú quieras acceder. Debe de identificar el tipo de información que contienen. Son ser inventariados y solo deberán ser accesibles por el personal autorizado. En mi caso en concreto es curioso porque nosotros no éramos personal de la administración pública, pero nos dieron clave para poder acceder a todos los... Claro, si tenemos que archivar, tenemos que acceder a todo tipo de documentación. Por eso era tan estricta la cláusula de confidencialidad que teníamos que firmar. ¿Vale? En el nivel medio, pues un poco más o menos. Se hace una auditoría de seguridad cada 2 años para ver si se está filtrando información o se está desarrollando de manera incorrecta. Solo las personas autorizadas en el documento de seguridad podrán acceder al lugar donde se hayan instalado los equipos que contengan la información, ¿vale? Y ya de nivel alto, pues de cada intento de acceso de datos se guarda la identificación del usuario, la fecha, la hora, el fichero, si ha sido autorizado o denegado. Cuando ustedes intenten meter una clave en el ordenador, en un, digamos, fichero, una documentación que es de alta seguridad o de seguridad alta, se queda grabado quién intentó entrar, con qué número de usuario intentaste entrar, el día, la hora, en qué ordenador, todo, absolutamente todo, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que es el tema 5. No es en exceso complicado, no lo veo yo difícil y un poco se basa básicamente en lo que es la seguridad y el control de los trabajadores, ¿vale? Vamos a empezar el tema 6. Uy, aquí está. No, esa cosa. Aquí. ¿Pueden verlo en casa? A ver. Ah, bien, estupendo. Bueno. Este tema es clarificación de los recursos humanos y perfiles profesionales. ¿Qué es lo que vamos a ver en esto? Básicamente lo que trata es de cómo hacer el reparto del personal, cuánta gente tenemos que contratar, cómo lo vamos a distribuir en los distintos puestos de trabajo. Y cuando hablamos de los perfiles profesionales, hablaremos de los que son los profesiogramas. ¿Lo han oído alguna vez? Eso es lo que me ibas a preguntarme, pues ahora llegamos. Un profesiograma no es otra cosa que una relación de las características que tiene que tener un puesto de trabajo y que tiene que tener una persona para acoplarse a ese puesto de trabajo, ¿vale? Sobre todo se tienen en cuenta cuando hacemos entrevistas de trabajo. ¿Qué puesto voy a cubrir? ¿Qué características tiene que tener ese puesto para que una persona lo pueda atender? No es lo mismo decir necesito un vendedor a necesito un vendedor para ropa que necesito un vendedor de televisores. ¿Ustedes creen que las características del vendedor tienen que ser las mismas? No, tú ponga una chica de Zara a vender teles en el Corte Inglés y le da un infarto. O ponga un vendedor de teles del Corte Inglés en Zara y le da otro. ¿Vale? Entonces,
tenemos que intentar adecuarlo a la mayor, en la mayor medida posible. Es un fallo que hemos tenido muchas veces, sobre todo aquí, a lo mejor Noelia me da la razón, en el sector turístico en España y sobre todo aquí en el sur. Porque aquí, ¿qué se hacía? Camarones, el que no servía se iba de camarero para el sur. No me digan que ustedes no han oído esa expresión un montón de veces. O de freganchín. Pero es que para ser freganchín tienes que tener todo aquello. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo el que no encontraba trabajo en otro sitio se iba al sector servicios al sur. Y la atención al cliente daba pena, sentimiento y dolor. Y, perdona, Marcelo. Y a la construcción. Sí, pero a la construcción, sí es cierto, tienes razón, pero no se notaba tanto porque no tienes un trato con el público. ¿En qué lo notaba? Hombre, se notaba cuando la puerta estaba. Ah, bueno, claro. Claro. Como por ejemplo, había al lado de mi casa. Bueno, ¿ustedes saben dónde está el Mercadona de República Dominicana? El edificio que está encima se vendió como la bomba porque fíjense la situación en la que está. Yo tengo una amiga, la hija de la peluquera mía, que compró y cuando fue a abrir la ventana del pasillo le chocaba con la pared. O sea, no podía abrir la ventana del todo. Había hecho el pasillo tan estrecho y la ventana tan ancha que la mujer no podía abrir la puerta del pasillo. Y como cosas de esas así. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, en el caso, yo doy fe del sector turístico porque como mi especialidad es la atención al público, es donde más lo notaba. O sea, gente que te tendía con el chicle en la boca, te metía el dedo dentro del plato de sopa, te traía los platos al revés, los vasos sucios. Entonces tú decías, hijo mío, al sur, pero yo qué sé, un alguito, un deja mental tienes que tener. Ahora, eso sí, saben inglés mejor que tú y yo 40 veces. Porque del día a día, el inglés del sur, pero bueno, se entienden con el cliente, que al final es lo que cuenta. Pero sí se nota mucha carencia en el servicio prestado. ¿Por qué? Porque es que no se hizo una selección de personal y sobre todo no se les formó. Es tú y tú, al sur, jovencito, medio mono, das el pego para adentro. ¿Vale? La planificación de los recursos humanos es el proceso consistente en elaborar e implantar planes y programas que aseguren un número suficiente de empleados, con las competencias necesarias, en los puestos adecuados y en el momento y al coste preciso. Fíjense si son cosas que hay que cumplir para que la planificación sea correcta. Les comento, por ejemplo, cuando nosotros en el campo, en campaña de Navidad, ¿ustedes han visto cuántas cajas hay en el campo? 63. ¿Cuántas veces las han visto todas abiertas? No sé si son usuarios del campo. Yo trabajé 3 años y nunca las vi abiertas las 63. Pero ni en época de Navidad, ni en época de puntos fuertes. ¿Tú sí sueles ser usuario de algo? ¿Y a que no están nunca abiertas? No solamente no están abiertas, sino que hay 4 o 5. Efectivamente. Y siempre hay cola. Ahora están las que te pagan. Tú mismo. ¿Y hay cola también? Porque la gente se traba con el aparato, porque eso es novedoso. ¿Qué ocurre? Nosotros en una pequeña campaña de Navidad, la previsión de cajeras que se hizo fue desastrosa. O sea, las colas llegaban hasta el final del pasillo y la gente dejaba los carros llenos porque no se podía. ¿Por qué? Porque era caro. Pues tú verás si no te compensa perder esos carros de venta a pagar una cajera que te cumpla y esté en su puesto de trabajo. Pues yo les puedo decir que un día en Navidades acabé empaquetando regalos. Porque las cajeras no daban abasto, nos cogieron a los jefes de sección y nos pusieron a empaquetar. Yo había hecho algún paquete de regalo en mi vida, pero tenía compañeros que se fueron con cinta adhesiva hasta en el pelo. Porque es que no tenían ni idea, o sea, y encima las señoras poniéndote nerviosa, gritándote que feo me estás dejando el paquete, al final resulta que tú dices, me va a compensar pagar una cajera y me va a compensar tener eso fue un ejemplo de mala planificación de personal, pero como la copa de un pino. Vale. También, todo se ha dicho, era el primer año de apertura. No es excusa, pero el primer año nos estampamos. Hay que ver, con los años las cosas han ido un poco mejor, ¿vale? La planificación debe presentarse, defenderse de la planificación estratégica de la empresa, que se va a desarrollar de la siguiente forma. Declaración de la misión. Ya hemos visto, si no me equivoco, lo que es la misión de la empresa. Es decir, por qué se crea la empresa y cuál es su finalidad. La estrategia de la empresa, la confluencia de la misión del análisis interno de la empresa y del análisis del entorno, posibilita la planificación estratégica de la empresa en la que se reflejan los objetivos estratégicos y las líneas de actuación. Es decir, tengo una misión y tengo que determinar cuál es mi estrategia para conseguir esa misión. Objetivos estratégicos y las líneas de actuación para cada función, de las múltiples funciones que tiene la empresa, cuál es la estrategia que lleva cada una de ellas, y objetivos y actividades a corto plazo. Aquí ven que lo tenemos resumido
en el gráfico cómo sería el esquema. Y aquí hablamos de qué incidencia o qué importancia tiene el planificar nuestros recursos humanos. ¿Por qué es tan importante? La planificación de los recursos humanos incide directamente en las actividades a realizar a medio y a corto plazo por el Departamento de Recursos Humanos. Se puede desprender de las siguientes actividades: análisis y descripción de los puestos de trabajo, así como la determinación de los perfiles profesionales de ese puesto. ¿Qué puesto tengo que ocupar y qué persona o qué perfil tiene que ser la persona que va a ocupar ese puesto? ¿Vale? No se te ocurra poner en atención al público a una persona que le dé vergüenza hablar con su sombra, porque me dirá, ¿qué hace esta pobre muchacha ahí de cara al público sin no pasarlo mal? O una persona que no tenga paciencia o empatía. Y eso lo puedes detectar en una entrevista de trabajo, que para eso eres de recursos humanos. ¿Vale? Detección de las necesidades de personal. ¿Cuántos necesito? ¿2 o 17? ¿Qué ocurre ahora? Que necesitas 17 pero contratas a 2. Porque como está la cosa, el 2 acaban haciendo el trabajo de 17. ¿Vale? Planificación de la promoción interna, pues un poco evaluación del desempeño, evaluación de las condiciones de trabajo, jornada, etcétera. Tengan en cuenta que siempre a un recursos humanos o un departamento o una empresa le va a salir más barato promocionar a la persona que está dentro que contratar a una persona externa. No sé por qué son tan reacios al tema de la promoción en algunos sitios. Cuando nosotros entramos en el campo, pedían licenciados. Yo entré como jefa pero es que era buenísimo. Querían licenciados, pero les daba igual la licenciatura. Yo tenía compañeros veterinarios. Hombre, por lo menos te garantiza que tu nivel cultural, claro, de capacidad de aprendizaje más rápido. Eso sí, pero ¿qué ocurre? También era por el tema de las perritas, porque si contratabas a un licenciado, la subvención que te daba el servicio, que te daba la administración pública era mayor. Pero bueno, es verdad que había que tener una serie de conceptos claros, de conocimientos para poder desenvolverte. ¿Qué ocurre? Que el aprendizaje mi licenciatura me sirvió de bastante poco. Porque vamos a ver, si mi compañero era veterinario y yo economista y los dos cobrábamos lo mismo al fin de mes, significa que la formación la cogimos estando trabajando allí. Teníamos más rapidez para aprender, pero lo que aprendes lo aprendes allí. ¿Qué ocurre? Que al final se han acabado promocionando a los reponedores a jefes de sección, que en realidad, desde mi punto de vista, son quienes se lo merecen. Porque son los que se curran la tienda, los que lo conocen desde el principio y sobre todo me parece una política de motivación esencial. Nosotros nos fuimos porque nuestro siguiente punto era ser ya director de supermercado. Y a mí como que no. No, o sea, te pagan un poquito más por tener el quíntuple de responsabilidad. Entonces, llega un tope de motivación y coges y te vas. Sin embargo, para una persona que entra como vendedor, el llegar a ser jefe de sección es como lo máximo. ¿Vale? Y ellos te lo decían. Planificación de los procesos de selección e incorporación, cómo vamos a seleccionar, cómo vamos a llamar al personal. Fíjense una cosa, creo que lo comenté la otra vez, hasta la forma en la que haces el anuncio para recapitular personas es importante. Una compañera a mí me contó de ella poner un anuncio en un periódico, o sea, se picó con su jefe, ella era argentina, en una campaña de contratación de comerciales. Entonces digo, bueno, yo me encargo de la zona no sé qué, me dijo, y tú te encargas de la otra. Ella puso un anuncio en el periódico y le aparecieron 250 personas. Lo puso y le aparecieron 3. Por la forma en la que lo redactas, hasta a la hora de captar personal, tienes que ser atractivo. Bueno, hoy en día no hace falta. Hoy no, ahí ponen se busca y ya no sigues leyendo. Ya estás ahí. Además, yo por ejemplo, para buscar los nutricionistas y te viene gente ahora que tiene la península y no te vas a ni idea y ni siquiera sabe inglés, así te apunta, me está perdiendo el tiempo. Sí, te lo está haciendo perder el tiempo, pero es por la desesperación. Acabo preguntando, haciendo 3 o 4 preguntas que yo considero más o menos oportunas, pues, ¿sabes idioma? ¿Qué opinas de trabajo en equipo? No sé, digamos filtro, entonces leo esto, ¿me gusta lo que dice? Sigo leyendo, no me gusta, pero... Claro, si no... es que ante situaciones desesperadas la gente miente como bellaco. O sea, es inglés bueno, una cosa, y luego le preguntas 4 palabras y se te queda como... no, sí. No, sí, exacto. Me ha cogido ser un mal día, pero yo la verdad es que tengo una labia que no me la creo ni yo. Porque es que es verdad, y además es que te preguntan, what's your name? No te están preguntando, hazme una descripción de no. ¿Cómo te llamas? ¿Y cuántos años tienes? Que eso lo sabe hasta mi hijo que tiene 6 años. Pero sí es verdad que ante situaciones desesperadas la gente se lanza todo. ¿Tienes conceptos de contabilidad? Uy, sí, ¿no cosa? Bueno, pues hazme un asiento. No me asiento, estoy sentada. Vale, porque y el problema que tiene eso, que acabas perdiendo mucho el tiempo en lo que es el proceso de selección, ¿vale?
Planificación de la formación, cómo se van a formar a los empleados actuales y en el caso de que tengas que formar a los nuevos, tengan en cuenta que trabajador que entra nuevo, trabajador que hay que formar. Cuando ustedes al final de su ciclo hagan sus prácticas, tendrán que tener a una persona que les haga un seguimiento y que esté con ustedes un poco guiándoles y acompañándoles. Esa persona deja de hacer su trabajo por formarlos a ustedes y eso la empresa lo tiene que tener en cuenta. Es lo que se llama coste indirecto de la formación. ¿Por qué te ríes? Porque te estás acordando de algo. Porque te voy a pedir que me firmes una cláusula diciendo que cuesta una persona, ¿verdad? No me pillo las manos. Ahora mismo estoy llevando prácticas y estoy... ¿Tú no me ves así como más calvita? Pues llevar prácticas. Porque te vas a encontrar de todo, te encontrarás gente que sí te haga acompañamiento, gente que no. Supuestamente la labor del tutor es, oye, ¿te están haciendo caso? Pero nosotros hasta cierto punto lo podemos controlar. Normalmente la gente se suele portar, ¿eh? Porque son 3 meses, digo, para tener aquí 3 meses a un pijo pegado, pues le enseño algo para que me ayude, por lo menos. Aunque solamente sea por eso, sí te van a orientar un poco y te van a más o menos... Yo te puedo decir que en mis prácticas, que fueron 6 meses, aprendí a mandar un FAS. ¿Qué? A mandar un FAS. Pero es que no sabía lo que era un FAS cuando salí de la carrera. Te lo digo así de claro. No, pero en serio, eso aparece, te deberían enseñarlo, yo sé. ¿Ves? Menos mal, señor. No, de verdad, una centralita de cómo pasa la llamada aquí, allí. Pero es que casi se diferentes. Es que... O sea, que no te cada diferente. Hay cosas que aquí no se te puede enseñar, pero porque cada empresa tiene su sistema. Entonces, cuando llegas allí lo aprendes. Pero yo te digo que yo terminé la carrera en el 95, imagínate, hace años, y me dicen, me dan un FAS, y es que no sabía encontrarlo en la empresa, no sabía cómo era físicamente un FAS, porque eso a mí en la carrera no me lo enseñan. Entonces, yo me vi con mi papel, ¿y ahora dónde voy? Y me daba vergüenza preguntar, porque voy a decir, ¿tú quieres? Claro, decía... Digo, 5 años de carrera y esta inútil no sabe lo que es un FAS. Y yo, es que no sabía dónde meterme. Hasta que un pobre desgraciado me dio la cara y me dijo, tú no sabes lo que es un FAS, ¿verdad, mi niña? Digo, pues no. Entonces, no tengan miedo de preguntar, porque vamos a ver, hay cosas que no tienen por qué saber y ya está. Y el cálculo de los costes de personal, los que les comentaba antes. En cuánto nos va a costar contratar gente nueva, formarlo, tanto los costes directos como los costes indirectos. ¿Vale? Otra cosa, el proceso de selección también lleva dinero. Si tú los has hecho, lo sabes, que si pongo el anuncio, tengo que pagar un sitio donde pongo los anuncios, que si viene fulanito, que si le tengo que quitar tiempo a menganita para que esté con ellos entrevistándolo y me pase un informe y demás, y demás, y demás. Mucho tiempo, ¿vale? Análisis y descripción de los puestos de trabajo. Un poco lo que tenemos que saber es qué necesitamos, qué se hace en ese trabajo para saber a quién tengo que contratar, básicamente. Porque si yo contrato un administrativo y no sabe contabilidad, pues ya me contarás para qué te quiero. Algo tienes que saber. O inglés, o determinadas cosas, ¿vale? El análisis de los puestos de trabajo es un proceso mediante el cual la empresa recopila y analiza la información sobre los puestos con la intención de identificar tareas, obligaciones y responsabilidades de lo mismo, así como los requerimientos, formación, habilidades y experiencia que ha de poseer los integrantes de dichos puestos. Mediante este análisis que pretendemos conocer qué se hace en un puesto de trabajo, por qué se hace, cómo se relaciona con otros puestos de la organización y cuáles son los requerimientos de los integrantes. ¿Por qué creen que es importante la relación con otros puestos de trabajo? ¿Perdona, Alfonso? Porque en un puesto de trabajo determinado necesitan información en otro, ¿no? Efectivamente. Necesitas de otro puesto de trabajo y otro puesto de trabajo puede que necesite de ti. Entonces, tú... No, por ejemplo, contable, la información acá, si hay, si tiene dinero en efectivo o no hay dinero, o lo que sea. Efectivamente. Y tú si estás en contabilidad y no te pasan al parámetro, facturas y demás historias, a ver cómo narices puedes hacer tu trabajo. De hecho, llega el cierre del mes y no tienes un montón de veces la documentación, tienes que cerrar ese día. El día 31 es horroroso para todos los administrativos y contables, final de mes. Y entonces es importante lo que es esa coordinación. ¿Por qué? Porque ni para que entorpezcan tu trabajo, ni para que tú entorpezcas el de los demás. ¿Vale? Ahí la importancia de la pregunta que estaba diciendo Noelia en una entrevista y que lo hemos visto en temas pasados. ¿Yo qué te dije? Ay, perdona, no me lo pases. Es que acabo de estar hablando con una compañera de ustedes de segundo de Noelia y ya se me quedó el Noelia. Lo que tú comentabas, ¿te gusta trabajar en equipo? ¿Por qué? Porque en un puesto de trabajo normalmente tienes que trabajar en equipo por este tipo de cosas, ¿vale? Aquí tenemos los análisis de los puestos de trabajo, suelen ser desarrollados por el Departamento de Recursos Humanos o a través del outsourcing. ¿Recuerdo lo que era? El outsourcing.
La subcontratación, efectivamente. Lo hacemos a través de una empresa externa. Yo no soy nada partidaria de que mi puesto de trabajo me lo analice una empresa externa. Por mucho que quieras saber, no estás aquí. Entonces, tus resultados, yo todo lo respeto. A lo mejor hay a quien le va bien, pero yo creo que el puesto de trabajo lo tiene que analizar quien está allí día a día y es el que te tiene que pasar a ti el parte o el informe. ¿Vale? Mediante el análisis vemos cuáles son las funciones y aquí tenemos un esquema de cómo se haría. Se hace un análisis de los de trabajo. Se hace desde el punto de vista interno, lo haría recursos humanos o el outsourcing o consulta externa. ¿Cómo se pueden obtener la información para ese análisis? Observación directa, entrevistas, cuestionarios, diarios y reunión de expertos. Sobre todo, yo soy más partidaria de esto, de lo que es la observación directa, de ver cómo se desarrolla el puesto y de qué es lo que le falta al trabajador para desarrollar el trabajo de la manera correcta. Sobre todo también en la entrevista. Si tú tienes interés en que tu trabajador sea productivo, ¿qué te falta? ¿Qué crees tú que podrías necesitar para poder hacer mejor el trabajo? Les voy a un caso personal. Yo cuando estuve trabajando en la última empresa, el 80% de los pedidos se hacían vía telefónica y yo tenía un teléfono, esto, así. ¿Ustedes saben lo que es? Esto. Lo que es trabajar así. Entonces, mi jefe, que estaba enfrente con una vitrina, me apareció a los 2 días con un pinganillo de estos que tú te pones, que subes y bajas. ¿Por qué? Mi productividad era la mitad. Yo con el esto en el oído, agarrándome con el esto, escribía la mitad, no podía coger los pedidos a la vez que hablaba. Entonces, son cosas que mediante la observación lo vemos. Te van a preguntar qué quieres mejorar para tu puesto de trabajo. A lo mejor tienes la suerte y te lo preguntan. Pero desde luego no se te vaya a ocurrir pedir un ordenador nuevo o este tipo de cosas porque no te lo van a dar. ¿Vale? De todas formas, yo creo que lo ideal no es tampoco una cosa sola, sino probablemente combinar varios de estos métodos, ¿no? Sí, como por ejemplo, ¿se te ocurre? Esto te contesté en actividades, te contesté algo así, ¿no? Porque, por ejemplo, sí. Cualquier cosa, por ejemplo, un guardia de seguridad, un contable, o lo que sea. Sí. La observación directa te dice muchas cosas de primera mano, pero yo necesito que él en un cuestionario o en un diario me diga, mira, es que yo hago esto, porque claro, esos pormenores tú no lo sabes. No, estoy de acuerdo contigo. Puede servir de apoyo, además de la entrevista personal. Sí, porque incluso para unos puestos de especial responsabilidad, que además de la entrevista personal hay una reunión de expertos que te diga, oye, mira, por este puesto el cuidado que requiere esto. Efectivamente. Entonces, para mí lo ideal es la confluencia de varios métodos, no, efectivamente, nunca se puede decir generalizar, es una cosa sola. Por lo que estás comentando tú y el ejemplo que has puesto es muy bueno. El tema de un vigilante de seguridad. El vigilante de seguridad normalmente está por la noche. Con lo cual tú a lo mejor lo ves las 2 primeras horas, no lo ves más. Pero le pueden surgir 1000 imprevistos en su puesto de trabajo. A lo mejor el hombre tiene una porra y resulta que necesita una pistola. Se me ocurre por exagerar. Pero claro, ya una pistola estamos hablando de temas mayores. Hay que hablar con un comité de expertos que te diga, yo no sé hasta qué punto es conveniente ponerle a esta persona una pistola en las manos. Entonces es como un cúmulo, una combinación, como bien dice Javier. Que tú desconoces. Efectivamente. Que no la ves a la entrevista, como una entrevista, necesitas que él la ponga un laboratorio químico o un laboratorio de calidad, que me diga, necesito H2O 17, Yo qué sé, ¿te lo puedo dar? ¿No te lo puedo dar? ¿Eso es tóxico? ¿No es tóxico? Tengo que recurrir a un grupo de expertos o gente que sepa para ver si efectivamente te lo tengo que dar. ¿Vale? ¿Qué más? Observación del análisis, objetivos del análisis de los puestos de trabajo. Pues es un poco básico. Analizar y describir la estructura de la empresa. Mejorar la estructura organizativa de la empresa, evitando duplicidad de funciones. Esto es súper importante. ¿Cuántas veces nos pasa que en una empresa hay 2 y hasta 4 personas haciendo lo mismo? ¿Qué te dice? ¿Pero para qué? Vamos a ver, si lo está haciendo fulanita, ¿para qué lo estás haciendo tú? Hay que buscar, o sobran 3 personas, con lo cual no los quieres poner en la calle y los quieres reubicar en otro sitio para que tenga salida a su puesto de trabajo. Ayudar en el proceso de reclutamiento y selección. Por medio de las descripciones y de los perfiles profesionales se hace un recorte. Como estaba comentando Nuria, ¿sí, no? Ahora lo dije bien. Vale. Como estaba comentando Nuria, vamos a ver, recepcionista inglés como minimísimo. Y el alemán ya, pues, debería más o menos tener una cierta idea. Ya con eso está dejando un montón de gente fuera. Es un poco la descripción del puesto de trabajo, lo que pretende es eso. Ustedes cuando se han metido en InfoJobs a rellenar una oferta de trabajo y leen debajo pone número de ofertas enviadas 3.525, ¿no les ha pasado alguna vez? Claro, ¿por qué? Porque tú, vamos a ver, yo he visto ofertas en InfoJobs, hablándolo con gente, con alumnos y tal,
No, y piden RCT nivel 8. Digo, ¿eso qué es? Dice, yo qué sé, pero yo lo mandé. Digo, vamos a ver. Alma de Dios. Vas a ir allí y te van a preguntar, es que no, el problema es que no llega. Directamente tú pones que sí y se hace una... ¿El qué, perdona? Es que vamos a ver, si te lo ponen, es que te lo van a preguntar. Entonces, hay gente que tiene cara y se presenta, como me estás comentando tú, que saben que no saben inglés, pero yo voy. Y luego hacen como Marcelo, que dice que está nervioso. Pues oye, yo que no tengo cuerpo para eso, ¿qué quieres que te diga? Vale, valoración del puesto de trabajo, sobre todo para determinar cuál sería el salario que debería de cobrar esa persona, ¿vale? ¿Qué punto? Saben que hay una parte que es fija, que se determina según un convenio, y la parte que se te pague de más lo determina la empresa, en función de lo que ellos consideren. Servir de base para la política salarial, lo mismo que arriba, ayudar a trazar los itinerarios profesionales que el puesto estuviese involucrado, establecer planes de carrera, descubrir las necesidades de formación de las personas que ocupan esos puestos. Uno puede llevar desempeñando su puesto de trabajo muchos años, pero te puede estar obsoleto. Programas informáticos nuevos, técnicas de ventas o de negociación que un poco más o menos es lo que yo puedo llevar. Todo eso te tienes que ir reciclando, ¿vale? Y si no estudias el puesto y no lo comparas con el exterior, no lo puedes saber en qué punto estás. Y establecer medidas de prevención de riesgos laborales para los diferentes puestos de trabajo, obviamente. ¿Vale? ¿Cómo puede obtener la información? Pues aquí tenemos todo. Observación directa. Llegamos a la conclusión de que lo conveniente era una mezcla de todos esos aspectos. Fíjense por qué. Porque todos tienen ventajas, pero también todos tienen inconvenientes. El tema, por ejemplo, de reunión de expertos es bastante saladito. Consultarle a un experto en la materia pues suele ser caro. El tema de la entrevista es fácil obtener la información, pero es lento y costoso, porque los entrevistados pueden distorsionar la información si consideran que puede repercutir negativamente en sus condiciones laborales. ¿Tú necesitas una mascarilla? No, ¿qué va? Todo por no molestar, porque puedan pensar que te estás quejando todo el día o que no quieres estar molestando y eres capaz de apechugar con algo negativo en tu puesto de trabajo, con lo cual al final no obtienes una información veraz. Sí les comento, volvemos a lo mismo del principio, cuando se hacen de este tipo de cosas hay que procurar que el trabajador no se sienta fiscalizado, que no se sienta auditado. No te estoy controlando para ver por dónde te cojo, sino para intentar obtener una mayor productividad en tu puesto de trabajo. Un informe que tiene que realizar el titular del puesto. Tú, por ejemplo, lo que pasa es que no es muy común. Tú cuando terminas el día tienes como una especie de diario en el que tienes que apuntar qué actividades has hecho en ese día de trabajo, qué problemas has tenido, es como un parte, por ejemplo, incidencias, ¿qué incidencia ha habido hoy? Nosotros en Alcampo lo teníamos, pero se llamaba el parte de tienda. Cuando tú eras permanente de tienda te quedabas como director del hipermercado todo el día y al final del día, cuando se terminaban las rondas, había un libro de incidencias. Tú tenías que ir y poner, no ha habido incidencias durante todo el día y firmabas. O por ejemplo, se me cayó una señora congelada y se partió un pie. Ya lo notabas en el libro, o se me desmayó una señora porque por el calor le dio un no sé cuánto. Son incidencias que luego cuando tú lees el libro tienes en cuenta. Tengo que poner más gente en los pasillos, porque los pasillos no pueden estar mojados porque pasan estas cosas y tenemos un problema. El aire acondicionado lo tenemos que arreglar. Es una forma de, lo anoto en el parte para después buscar una solución. ¿Vale? Hay empresas que lo tienen, nosotros lo teníamos porque somos una gran superficie, no sé si ustedes también lo tienen. Yo tengo un libro de novedades sobre todas las cosas que pasan o que se esperan, pues es transparente para no sé qué cliente o hoy se lleva la ambulancia a un cliente no sé qué, para hacerle seguimiento, si el cliente está mejor o está mejor. Efectivamente, es un poco... Todo, cualquier cosa que te quieras comunicar con los compañeros se deja registrado. Y todo el mundo lo tiene que ir a mirar allí. Todo lo lees, cuando de hecho te vas de día libre y cuando vuelves tienes que mirar las novedades que han pasado en el coaching. Efectivamente. Es como un diario de a bordo de un barco en el que tú vas anotando lo que va pasando día a día, pues igual. ¿Vale? ¿Qué más? Descripción de los puestos de trabajo. Es el documento que recoge la información obtenida por medio del análisis, quedando reflejado el contenido del puesto, así como las responsabilidades y deberes del mismo. El análisis se materializa en la ficha de descripción del puesto de trabajo, cuyo contenido puede variar en función de cada empresa. A ver, aquí tenemos una ficha de descripción del puesto de trabajo. Yo, en los años que llevo trabajando, no he visto ninguna. Mía. No sé si ustedes la han visto. ¿Por qué? Porque como tú me dejas ficha, el día que me mandes otra cosa te dijo, no está en mi ficha. Es muchas veces por lo que el empresario no te la da. Te dicen de boca cuáles son tus labores y tus funciones, pero no
digamos, te lo especifican de manera concreta. Nosotros en el servicio la pedimos una vez. ¿Por qué? Porque como nosotros no éramos los funcionarios, éramos los chicos que estaban con la subcontrata, nosotros hacemos de todo. De todo. Una vez me vi hasta preparando los regalos para la cena de Navidad de los funcionarios, a cuya cena, por cierto, no estábamos invitados. Pero empaquetamos los regalos. Llega un momento que ya te toca la moral de tal forma que dices, no, mira, a mí me das una relación de cuáles son mis funciones para ver a qué puedo decir que no. ¿Vale? ¿Qué es lo que tiene que fijar en eso? Pues identificación, denominación del puesto, formación necesaria y experiencia mínima requerida. Denominación del puesto, vamos a ver, lo que soy, auxiliar, administrativo, jefe de departamento. ¿Por qué? Tengo que saberlo. ¿Para qué? Para saber qué tengo que hacer. ¿Vale? O sobre todo, ¿recuerdan cuando vimos los organigramas? Cuando alguien se tiene que dirigir a alguien, sepa a quién se tiene que dirigir. Finalidad, ¿cuáles son los objetivos del puesto? El área, la dependencia jerárquica, esto es importante, denominación de los cargos de la empresa que tienen autoridad sobre el ocupante. ¿A quién me tengo que dirigir si tengo un problema? ¿Quién es mi superior inmediato? Que eso aquí es bastante, por regla general, muy vano. No es muy concreto, como que, a menos que no exista este tipo de cosas, todo el mundo se pasa la pelota, sobre todo cuando son problemas. Cuando son para felicitar, sí, todo el mundo es el jefe, yo. ¿Vale? Relaciones internas y externas, las relaciones que se deben de establecer a nivel funcional entre los diversos puestos y departamentos, compañeros, superiores, etcétera. Responsabilidad, al revés, ¿quién está bajo mi supervisión? ¿A quién tengo que controlar? ¿Qué trabajador es responsabilidad mía y ver si su trabajo es correcto o no es correcto? Yo, que soy jefe del departamento de compras, no puedo ir a preguntarle a uno de contabilidad porque no ha hecho su trabajo. Porque el de contabilidad se ríe en mi cara, para empezar. ¿Vale? El lugar del trabajo, ¿dónde tengo que desarrollar el puesto de trabajo? Esto es muy importante, ¿vale? Si mi puesto de trabajo está aquí, a mí no me pueden mandar a trabajar a otro sitio, a menos que venga recogido en contrato. El tema de movilidad geográfica. ¿Saben lo que están haciendo ahora con la gente de Bankia, no? Como poco. Como tiene firmada la movilidad geográfica de cuando estaban en la Caja Insular de Ahorros, que donde más lejos te podían mandar era a Morrojable o a Fuerteventura, ahora que hace Bankia, yo tengo aquí mi casita y mi movida y como me quiero deshacer de ti, te mando a Logroño o a Sudáfrica, como está diciendo Nuria. Como tienes firmada movilidad geográfica, te vas. Si no te vas, pues adiós. Y encima sin derecho a indemnización ni nada porque eres tú el que te das de baja de la empresa. ¿Vale? Hombre, ¿cómo te diría? El problema, ¿sabes cuál es, Javier? Que te quedas pagando la hipoteca de aquí, el alquiler del piso de allá y tu sueldo sigue siendo el mismo de aquí. Te dicen que es a lo mejor con carácter temporal y te vas 2 años, 2 años. Y te rompen la casa porque si a nosotros, yo tengo un conocido que lo mandaron 2 años a Tenerife, le dijeron, bueno, es temporal, Tenerife entró lo que cabe, pues oye, los fines de semana, tal. Desesperado el hombre porque terminen los 2 años y cuando terminan los 2 años le dice, bueno, pues ahora para Sevilla. Pues coge sus trastos, ya la mujer le dijo, no, si te vas tú para Sevilla nos vamos todos, niñas y todos, son niñas pequeñas, pues son otros 2 años más de estar separados y Sevilla no es Tenerife. Sevilla ya se te va una pasta en traslados que no te va a pagar la empresa, tiene que pagar ahí un alquiler de piso, aquí pagando hipoteca, es una forma de decirte, o te vas a la calle o te vas a la calle, efectivamente, de aburrirte. Como dice Javier, hay gente a la que no le queda otra y te tienes que ir para allá, dejar aquí tu vida y dejar todo. Además, es que son, sí, mejor, gracias por decirlo tú porque yo no puedo. ¿Por qué? Porque van a por la gente que tiene niños y saben que les van a decir que no se van, para quitárselos de encima. Al soltero no se lo dicen a los casados, a los que tienen arraigo familiar y así, el bolichazo, me quito a la gente. ¿Vale? Por eso la importancia del lugar del trabajo. Hoy en día, si firman, ¿cómo se dice? Disponibilidad geográfica, aténganse a las consecuencias, porque no sabes dónde vas a ir a parar. ¿Vale? Tareas y responsabilidades. Esta es la parte importante. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Todos sabemos que siempre vamos a hacer cosas que no estén recogidas aquí, porque nos toca y porque es lo que hay. Pero sí es verdad que necesitas una cierta orientación. Vamos a ver, con todos mis respetos, si yo estoy contratada como administrativo, lo de limpiar los baños me da que está un poco lejos de mis funciones. Que un día los tengo que limpiar porque pasa cualquier cosa, ya es criterio de uno el que los quiera hacer o no. Pero desde luego no es tu obligación. ¿Vale? He puesto un caso extremo, nunca le vamos a mandar a limpiar baños, espera. ¿Vale? Supervisión y control, el equipamiento, qué elementos tengo y a cuáles puedo acceder, con qué puedo contar para ejercer mi puesto de trabajo, los riesgos que corro, las condiciones ambientales, mi sistema retributivo detallado, incluyendo lo que es la parte fija, variable, incentivos, pluses, antigüedad,
Gratificaciones o trienios, como comentaba Javier en su momento. La dedicación, qué horario tengo, calendario, cómo puedo tener vacaciones. A nosotros, por ejemplo, en el campo, los jefes de sesión no teníamos problemas, pero los chicos sí tienen que cogerse 15 días en verano y 15 días en invierno. Tenían esa obligatoriedad, pero al tenerlo firmado en contrato, allí nadie podía decir nada. ¿Vale? Evolución profesional y criterios de evaluación. Cómo se te va a evaluar en el caso de que, cómo estés desarrollando su trabajo y cómo se te va a dar pues para poder acceder a un puesto de trabajo o ascender o lo que sea. Vale. ¿Qué hora es? Son las -10. ¿Le voy a dejar coger un resollo antes de que venga Marcelo? Venga, pues lo dejamos aquí. ¿No queda mucho por ver? Lo que queda facilito, si no, pues seguimos hablando vía foro. Para el examen, dime. para las 3 unidades, me pregunta tipo test como la otra vez, con 4 respuestas. No. No, fíjate. Estoy buena de boca últimamente. Vale, el temario no es complicado, ¿eh? Le pueden decir de todo menos que es difícil, porque no me lo creo. Vale. Bueno, chicas, buen fin de semana a todos. Dice Manuel que Fuerteventura no está tan lejos, el pobre. No, hombre, no. Pero sí, es como una forma de moving laboral, efectivamente. Vale. Bueno, chicos, que les vaya bien. Nos vemos la semana que viene. Descansen. Vea, estoy contigo, Pati. Lo que me vas a preguntar, voy a espérate que apague. Que apare. Apague. Voy, espérate un segundo, finalizar.